Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con Shadow At. Si deseas apoyarnos en Patreon puedes hacerlo desde $1 sin más que la disfruten. 601 Arrojando tierra sobre Lee Junmu, maestro de cuchillas, porque eres una vieja potencia de la tierra, te respeto. Mientras decía eso, Lee Junmu miró indiferentemente al grupo de Fluxers que restringían el pequeño King, y la intención asesina explotó de repente. Con una sola mirada de él, el grupo de sabios de batalla y sabios de dominio no intentaron actuar con dureza y uno tras otro aflojó sus restricciones sobre el pequeño King. Al recuperar su libertad, la pequeña King se transformó en una luz cian y corrió hacia Lee Junmu sin la menor vacilación. Su cuerpo de 30 metros de largo se encogió continuamente y gradualmente se torció en otra forma. Sonido metálico. Se escuchó un sonido de cuchilla afilado y melodioso, y una cuchilla divina cian se formó por completo. Fue la primera vez que sucedió en la Tierra. Comparando la fuerza física con el dios de la batalla y las técnicas de cuchillas con el maestro de cuchillas. ¿Qué clase de arrogancia fue esta? Pero en ese momento, nadie se atrevió a decir ni media palabra a Lee Junmu. Después de todo, su fuerza de combate era sobre todo los expertos supremos trascendentes de la Tierra. El maestro de la espada miró ansiosamente el otro campo de batalla, pero Dennis y sus 11 ángeles de batalla habían bloqueado firmemente la batalla Sabia Vega y luchaban contra un Jin en batalla. Si no poseyeran una valiente habilidad de combate y una fuerza superior a la de los ángeles de batalla, probablemente habrían perdido la vida hace mucho tiempo. Después de echar un vistazo a los indefensos sabios de batalla y sabios de dominio también, el maestro de cuchillas suspiró débilmente. Aunque la batalla fue realmente influyente, no mucha gente participó en ella. Solo los 3 expertos trascendentes supremos y Lee Junmu luchaban mano a mano. Los ángeles de batalla y Zhang Xianu también habían aparecido, pero eso fue todo. Las batallas entre los mejores expertos siempre fueron así, al igual que cuando lanzaron una expedición contra la corriente subterránea de Dios. En ese momento, al enemigo no le habían importado las pérdidas. Mientras pudiera contener firmemente a los 6 expertos supremos trascendientes, era tan bueno como invencible. Independientemente de cuán enorme sea su influencia o cuán aterradora sea su riqueza, mientras los principales expertos de cualquier antiguo clan perecieran y las generaciones futuras no pudieran alcanzar sus alturas, ese clan declinaría rápidamente. Después de todo, la base de cualquier poder eran sus mejores expertos. Lee Junmu hizo un grupo de más de 20 sabios de batalla para retirarse con un rugido. En cuanto a otras existencias de bajo nivel, todos los que se presentaron fueron asesinados. Por lo tanto, en una batalla entre 2 potencias, siempre y cuando los principales expertos de un lado salgan victoriosos, todo se resolverá. El santuario del dios de la guerra ya estaba terminado, así que ahora era el momento de Blawoduo. ¿Quieres batalla? Te concederé tu deseo. El maestro de cuchillas sacudió ligeramente la cabeza, y con un solo pensamiento de él, la cuchilla negra que controlaba Zhang Xianu se retiró y se convirtió en una cuchilla hecha de material ordinario. Al segundo siguiente, las llamativas runas de la espada aparecieron una tras otra en la piel del maestro de la espada, y su presencia comenzó a aumentar rápidamente. En el instante en que el dios de la batalla abandonó el campo de batalla y Lee Junmu mostró claramente su poder divino, ya no había nadie optimista sobre las posibilidades de los 3 poderes trascendentes. Incluso si Vlademaster y Battle Sage Vega tenían otras cartas de triunfo en sus manos, era poco probable que cambiaran algo. Independientemente de cuántas cartas de triunfo tenían, ¿y qué? Si Lee Junmu, que cultivaba el poder divino, avanzara hacia ellos sin preocuparse por las consecuencias, ¿qué posibilidades tendrían de ganar? Con todo lo dicho y hecho, Lee Junmu estaba en un nivel diferente en comparación con los llamados expertos supremos trascendentes. Incluso si su cultivo no estuviera en la cima, aún podría aplastar a los sabios de batalla de la tierra. Lee Junmu levantó la espada cian en su mano y dijo sombríamente. Si no hubieran encontrado problemas conmigo, tampoco los habría encontrado con ustedes. Desafortunadamente, fueron más codiciosos de lo que había imaginado. El maestro de cuchillas cuyas runas de cuchillas emitían luz brillante también habló fríamente. El ganador se lo lleva todo. Lee Junmu, la diferencia entre tú y yo no es tan grande. Si no eres codicioso, te atreves a revelar públicamente el método para alcanzar el reino de la deidad. En el instante en que se pronunciaron las palabras del maestro de cuchillas, todos los pares de ojos en el campo de batalla cayeron sobre Lee Junmu. Originalmente, estaban asustados por el poder de Lee Junmu y no se atrevieron a codiciar después de su conocimiento.
Después de todo, incluso cuando tres poderes trascendentes se unieron, fueron detenidos fuera de Lucky Win City, pero las palabras del maestro de cuchillas conmovieron los corazones de la mayoría de los sabios de batalla. Aunque ocupaban las primeras filas de la 55ª tierra, pero dada la situación actual, no podían controlarse. Entre los expertos en el centro de atención, casi todos eran de los planos paralelos. 12 figuras humanoides con alas de murciélago estaban restringiendo la batalla Sabio Vega y la batalla Sabio Unjin, y también estaba el inaudito Zhang Xianu que había forzado al maestro espada a un estado lamentable. Si incluso los expertos trascendentes supremos que se sentaron en la cima se sintieran tan tentados, ¿qué se podría decir sobre la batalla ordinaria y los sabios de dominio? Incluso si siguieran su camino de cultivo hasta el final, solo obtendrían la destreza de combate de un experto supremo y nada más. Cuando impresionantes expertos de todos los lados salieron de su cultivo oculto, ¿qué valdrían estos supuestos expertos supremos trascendientes? Uno tras otro, ardientes miradas ardientes cayeron sobre Li Yunmu. Con sus agudos sentidos, inmediatamente lo estaban pinchando con agujas. Este tipo de sensación lo hacía extremadamente incómodo. Li Yunmu giró su mirada hacia cada una de las personas de abajo. Sin embargo, los sabios de batalla y dominio bajaron la cabeza. Ninguno de ellos se atrevió a mirar a Li Yunmu, mucho menos abrir la boca y decir lo que estaban pensando. Después de que Li Yunmu inspeccionó su entorno, una pizca de lástima apareció en sus ojos, y dijo con una leve sonrisa, la codicia es el pecado original. Todos necesitan mirarse en el espejo. Quieren obtener el método para girar en una deidad, pero ninguno de ustedes se atreve a abrir la boca. Li Yunmu luego dio un paso adelante. Casi como pasear por un parque, avanzó hacia el maestro de cuchillas. Desafortunadamente, no encontrarás mi mirada. Como las tropas de los llamados poderes trascendentes, solo son perros siniestros. No, en mi opinión, todos ustedes son incluso inferiores a los perros. Los expertos supremos trascendientes querían algo de mí. Así que al menos abrieron la boca para hablar, pero ¿y tú? ¿Te atreves? Mientras sabía claramente que el maestro de cuchillas solo estaba incitando a la gente, queriendo que los sabios de batalla con emociones vacilantes reafirmaran sus corazones y atacaran juntos, Li Yunmu todavía abrió la boca para burlarse de todos los presentes en la escena. Este no era el movimiento más inteligente, pero era la opción más adecuada para él. Incluso si Li Yunmu fuera más poderoso, habría sido imposible para él matar a todos. El movimiento del maestro de cuchillas para arrojar barro a Li Yunmu mientras se enfrenta a la muerte podría considerarse relativamente exitoso. 602 Blade Masters Bladeint en el cielo solo sabía cuántos sabios de batalla escondidos todavía estaban presentes. En caso de que Li Yunmu supiera que el método para entrar en el reino de la deidad se extendió por todas partes, entonces estas existencias que habían puesto sus ojos en el reino por encima del sabio de batalla instantáneamente tratarían a Li Yunmu como el criminal más buscado. Si no pudieran tratar con él, lo más probable es que intenten dañar a su familia. Sin embargo, independientemente de lo que decidieran hacer, una cosa segura acerca de estas personas que creían que tenían los papeles principales en el mundo era que eran completamente inescrupulosas. La 55ª tierra no era adecuada para que la cultivara Li Yunmu. Si quería avanzar al siguiente paso, solo podría regresar al mundo de origen. Pero sus padres y su hermana no podrían adaptarse a la aterradora gravedad. Era muy probable que en el momento en que entraran al mundo de origen, fueran aplastados instantáneamente. Así, se presentó una elección difícil frente a Li Yunmu. ¿Renunciar a su familia para el cultivo o renunciar al cultivo para la familia? Este tipo de elección siempre colocaba a las personas en una posición incómoda, pero por el momento, Li Yunmu no tenía pensamientos de renunciar a nada. Por lo tanto, solo podía actuar y matar a tantas personas que se atrevieron a codiciar el reino de la deidad como pudo. Sin embargo, esto solo trataría los síntomas y no la causa raíz. Después de todo, había menos de la mitad de todos los subordinados de los tres poderes trascendentes reunidos para atacarlo, y también había sabios de batalla que no habían recibido una invitación para unirse a la batalla. Maldito desgraciado. La mirada helada de Li Yunmu examinó al maestro de cuchillas de arriba a abajo, y una llama Xian cubrió lentamente el borde de la espada divina Xian con un toque de trueno dentro. Nunca me arrepentiré de haberte hecho un enemigo. Durante el cultivo, siempre he avanzado valientemente en el camino de la cuchilla hegemónica, por lo que obligarme a retirarme es imposible.
Creía que el sabio espada que seguía el mismo camino hegemónico también haría la misma opción, pero, por desgracia, me equivoqué. El maestro de cuchillas sacudió lentamente la cabeza. No sé qué sintió o qué aprensiones tenía, pero preferiría renunciar a su intento de espada hegemónica y rechazar nuestra invitación en la cara que convertirse en enemigos contigo. Después de decir esto, el maestro de cuchillas agarró con fuerza la empuñadura de la cuchilla negra que había atrapado a Zhang Xian anteriormente y aulló. Ven, Li Yunmu, déjame ver cómo la fuerza que acumulé durante toda una vida se compara con el verdadero poder de la deidad. En ese instante, Li Yunmu sintió la intención de la cuchilla del maestro de cuchillas. Era completamente diferente de la intención de la espada del sabio espada, que era tiránica y hegemónica. Si uno insistía absolutamente en una descripción, entonces la intención de la cuchilla congelada por el maestro de cuchillas era valiente. Aunque Li Yunmu no sabía qué tipo de conocimiento había obtenido el maestro de cuchillas que le permitía comprender este tipo de intención de cuchillas, aún podía adivinar una o dos cosas. No es de extrañar que el maestro de cuchillas rara vez haya reforzado su intención de espada con habilidades de batalla y en su lugar eligió grabar runas de espada en su propio cuerpo. La espada del maestro de cuchillas solo podría ser la primera y no la segunda. Era valiente en el sentido de que solo sabía matar o ser asesinado. Fue aún más aterrador que el extintor crítico de peligro de Li Yunmu. Con la ayuda de la visión de Li Yunun, el sistema vio el contraataque del maestro de cuchillas cuando estaba en la puerta de la muerte. En un instante, su voz explotó en su mente. Advertencia. Solicitando host para evadir inmediatamente. Este golpe con Blade Master, todo poder no es algo que la defensa actual del anfitrión pueda resistir. ¿No puedes resistir? Cuando escuchó esas tres palabras, Li Yunmu dudó un poco, pero no hubo ningún cambio en su expresión. Aunque estaba sorprendido por el poder aterrador del golpe del maestro de cuchillas, podía sentir que la vitalidad del maestro de cuchillas se estaba desvaneciendo rápidamente. Las palabras del sistema eran correctas en el sentido de que el maestro de cuchillas había apostado todo en el ataque. Flujo de energía, sangre y carne, cultivo e incluso vitalidad. El sabio de batalla no había podido compararlo con una existencia de medio nivel de deidad. Sin embargo, si el sabio de batalla hubiera apostado su vida en la batalla, y mucho menos hablar de una deidad de medio paso, incluso una deidad genuina tendría que concentrar todo su poder para no ser borrada. Ja 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 ja. Una risa libre y aliviada de repente salió de la boca de Li Yunmu. Después de un momento, miró el rayo de energía de la cuchilla que ya había cubierto más de 100 metros y dijo en voz alta, ya que has apostado tu vida y quieres experimentar la diferencia entre nuestras fuerzas, te ayudaré. El análisis de la gran base de datos del sistema siempre fue correcto. Ya que decía que la defensa de Li Yunmu sería incapaz de recibir el golpe del maestro de cuchillas, entonces definitivamente no podría hacerlo. Solo si usar a la última instancia de defensa perfecta sería capaz de lograr esto. Pero todo esto no era importante ya que Li Yunmu no planeaba simplemente defenderse. Incluso si pudiera soportar el ataque, no lo quería. Solo si aplastaba el rayo de energía de la espada con su propio poder, los enemigos serían acobardados por su poder. También mostraría algo diferente de antes, cuando solo se había centrado en defender. Sistema, ayúdame a calcular. Si desencadené un golpe crítico de peligro mientras estaba dispuesto a sacrificar algunas sombras, ¿podría romper esta energía de la cuchilla en pedazos? Las cejas de Li Yunmu saltaron una vez y mientras arrastraba la espada divina Cian en un agarre inverso, cerró la distancia entre él y el maestro de cuchillas cuya vitalidad estaba disminuyendo rápidamente. El sistema se detuvo durante unos 10 segundos antes de responder sin prisas. Una sombra que puede traer a la par, 2 sombras puede romper la energía de la hoja, y con 3 sombras, no solo la energía de la hoja se rompió en pedazos, pero incluso maestro hoja moriría sin dejar detrás cadáver. El sistema tanto observaba a Li Yunmu y analizó los datos con la energía de su espada como referencia todo el tiempo. Pero cuando hizo la pregunta, sorprendentemente le tomó 10 segundos responder. Se puede ver claramente que después de suministrar su fuerza a Li Yunmu, se había debilitado enormemente. Prepara 2 sombras para mí. Ya sea para bien o para mal, él es un famoso experto supremo que trasciende. Ya que eligió enfrentar su muerte, déjalo morir como lo desee, dijo Li Yunmu con una sonrisa que no contenía alegría. Con la espada divina Cian moviéndose como una flor de espada, avanzó hacia su enemigo. Su mirada estaba fija en la cara del maestro de cuchillas.
Era un trato hecho que todos sabrían que Lee Junmu conocía el método para alcanzar el reino de la deidad, y que lo codiciarían. Es por eso que si Lee Junmu no desata su poder frente a todos, se sentiría extremadamente molesto. En ese momento, Zhang Xianu salió de innumerables imágenes de cuchillas y miró fríamente a un Lee Junmu cercano antes de decir algunas palabras con voz fría. Él es, mi, presa. Su ropa estaba hecha jirones. Heridas viciosas cubrieron todo su cuerpo, y la sangre fluyó de ellas. Era muy difícil imaginar que Zhang Xianu pudiera soportar este tipo de daño. Si Lee Junmu hubiera estado en su lugar, sin el refuerzo de la armadura experta del dragón azul, no habría podido durar tanto como Zhang Xianu. Claramente, este hombre se había puesto furioso después de estar atrapado en la jaula del maestro de cuchillas. Sin siquiera esperar la respuesta de Lee Junmu, se abalanzó sobre la energía de la espada. 603 Entonces Batalla es el maestro de cuchillas había usado todo lo que tenía en su último golpe, por lo que no habría un segundo golpe. Zhang Xianu solo sonrió en respuesta a la energía de la espada extremadamente aterradora. Una capa de luz roja sangre brotó de su cuerpo, y su carne se hinchó locamente. Aunque su forma anterior podría llamarse alta y robusta, no haría que las personas se sintieran indispuestas. En el mejor de los casos, se lo describiría como un oso violento con forma humana con una altura de 1,9 m y músculos que llenan todo el cuerpo de arriba a abajo. Pero en ese instante, sus músculos se hincharon y su altura aumentó rápidamente a cerca de 3 metros. Además, su cuerpo musculoso daba la sensación de que estaba a punto de explotar. Como un experto que también había pasado por el cultivo del cuerpo físico amargo y doloroso, Lee Junmu podría decir que incluso si Zhang Xianu no usara ningún poder adicional, la fuerza de cada uno de sus golpes aún no sería inferior a 1000 bueyes. ¿Este es su origen chino? Lee Junmu arrugó ligeramente sus delgadas y afiladas cejas. Se sintió bastante sorprendido cuando vio la espalda de Zhang Xianu. Lo que vio entonces debería haber sido el estado normal de Zhang Xianu, ya que las fluctuaciones aterradoras se habían extendido a cada rincón y esquina de su cuerpo. Si él no hizo circular su poder, probablemente era casi igual al estado perfecto del sabio de batalla. Anteriormente, Zhang Xianu tuvo que haber usado alguna técnica secreta que le permitió comprimir su cuerpo a 1,9 m de altura. Sin embargo, la gente todavía podía ver su incapacidad para contener su fuerza tiránica dentro de su cuerpo. ¿Cómo podría una existencia tan aterradora ser un don nadie? Se pueden encontrar seguidores en cualquier parte del mundo. Eran personas débiles que sabían que eran inferiores y, por lo tanto, obedecían instintivamente a los poderosos expertos. Pero si fue la última vez que vino a saludar a Lee Junmu cuando se unió a la batalla, Zhang Xianu siempre estaba solo como si no tuviera ningún poder que lo respaldara a él o a sus seguidores. Si el número de personas como él era alto y cada una de ellas era una existencia tan tiránica, entonces probablemente esta rama de la humanidad desde su plano paralelo probablemente no era muy inferior a los humanos del mundo de origen. Después de revelar su cuerpo tiránico, Zhang Xianu agitó sus brazos, y la energía roja se precipitó hacia la energía de la espada del maestro de la espada que se extendió por 800 metros. Los dos chocaron antes de separarse justo después del contacto. La energía roja no pudo contrarrestar el rayo de energía de la cuchilla ni siquiera por un momento y fue destruida por la nada. Zhang Xianu no estaba sorprendido sino feliz. Tengo que decir que, dado mi cultivo, solo eso podría haberme reprimido durante tanto tiempo con una sola cuchilla. Gritó sorprendido. El rayo de energía de la espada del maestro de cuchillas era como un niño pequeño que agita su espada de madera en los ojos de Zhang Xianu, completamente sin ningún poder destructivo. Esto lo hizo consciente de la identidad de la espada para él. Shua, un filo de cuchilla incomparablemente frío apareció repentinamente frente a sus ojos. Una delgada línea de sangre descendió lentamente por la mejilla derecha de Zhang Xianu. Sin embargo, no prestó atención al rayo de energía de la cuchilla que se extendía sin cesar, sino que se dio la vuelta sin expresión. Quiero esa espada. Zhang Xianu miró directamente a Lee Junmu cuando planteó su solicitud. Detrás de Zhang Xiao, el filo de la cuchilla enviado por Lee Junmu y el rayo de energía de la cuchilla disparado por el maestro de la cuchilla colisionaron, creando un enorme vórtice. El maestro de cuchillas, que parecía estar muriendo, utilizó lo último de su fuerza para levantar la cabeza y mirar el filo de la cuchilla que continuamente estrangulaba su rayo de energía. Sus labios agrietados lucharon ligeramente para formar una sonrisa amarga. ¿Esto es poder divino? Podía sentir que el cultivo de Lee Junmu era más alto que el suyo,
Pero en la 55ª tierra, una existencia más alta que la savia de batalla nunca había existido. Por lo tanto, en ausencia de una referencia, el maestro de cuchillas no pudo determinar exactamente la diferencia entre su cultivo y el de Lee Junmu. Casi todos los presentes en la escena centraron su atención en el rayo de energía de la cuchilla y el filo de la cuchilla luchando constantemente entre sí. Sin embargo, también hubo algunos expertos cuyas mentes estaban distraídas por otros pensamientos, y su atención se centró en Lee Junmu y Zhang Xianu. Eran bastante curiosos originalmente, este asunto no tenía relación alguna con Zhang Xianu, pero él había entrado en la batalla para ayudar a Lee Junmu e incluso casi fue asesinado por el maestro espada. Entonces, en ese momento, ¿cómo respondería Lee Junmu a la solicitud planteada por Zhang Xianu? Si la elección del arma de Lee Junmu fuera otra cosa, entonces probablemente habría aceptado esta solicitud. Pero el arma en la que Lee Junmu tenía experiencia también era una espada, y muchas de sus habilidades de batalla también estaban relacionadas con ella. ¿Cómo podría entonces Lee Junmu renunciar a un tesoro como la espada negra? La herida en la cara de Zhang Xianu comenzó a sanar rápidamente, y volvió a hablar con voz fuerte. Quiero esa espada. Lee Junmu sacudió ligeramente la cabeza. Puedo aceptar dar cualquier cosa menos esa espada negra. Tengo una razón importante para conseguirla. Su respuesta sorprendió a la mayoría de las personas en la escena. Apenas podían creer lo que oían, un poderoso experto había apostado su vida para ayudarlo en la batalla y, a cambio, solicitó un tesoro que tal vez ni siquiera necesitara como botín de guerra, entonces, ¿cómo podría considerarlo excesivo? La mirada de Zhang Xianu comenzó a vagar sobre el cuerpo de Lee Junmu. Después de un largo rato, dijo con una cara sombría, si también tengo una razón para adquirir esa espada, entonces ¿qué? Guerra. La voz fuerte y resonante de Lee Junmu resonó sin ninguna duda. Esta vez, no solo atrajeron la atención de los espectadores, sino también de los vampiros, así como de Battle Sage Vegas y Battle Sage. Todos dejaron de luchar simultáneamente. Tu distinguido yo Lee Junmu, nuestro clan de vampiros, Dennis frunció ligeramente las cejas. Quería plantear su propia solicitud para evitar cualquier problema posterior que pudiera terminar en una situación similar. Lee Junmu no está de acuerdo en permitir que se lleven los cadáveres. Lee Junmu asintió mientras levantaba la mano para cortar a Dennis. Mientras obtenga esa espada negra, pueden distribuir los otros botines entre ustedes. Todavía les debo por este asunto. Después de las palabras de Lee Junmu, una tras otra, muchas miradas ardientes se centraron en la cuchilla y el maestro de cuchillas cuya vitalidad disminuía rápidamente. Todos se preguntaban qué tipo de tesoro era la espada negra que había atraído el interés de Lee Junmu y Zhang Xianu. ¿Qué tipo de misterio tenía la espada de que dos expertos que estaban por encima de los sabios de batalla trascendentes supuestos estaban a punto de pelearse? Incluso el maestro de cuchillas, que actualmente poseía la espada negra, no sabía sobre su secreto. Solo usó la espada de la manera más simple y no tenía idea de su historia. 604 descendientes del marqués Huan. Zhang Xianu levantó levemente los ojos e indiferentemente dijo. Lee Junmu, no tengo interés en tu favor. Solo quiero esa espada negra. De lo contrario, una guerra entre nosotros es inevitable. Lee Junmu no mostró ninguna reacción hacia la actitud de Zhang Xianu. No había almuerzo gratis en el mundo. Al igual que los vampiros, Zhang Xianu tenía que tener una razón para correr para ayudarlo contra los tres poderes trascendentes. Los vampiros querían los cadáveres de las potencias, y Zhang Xianu quería la espada negra. Desde el principio, sabía que estaba en manos del maestro de cuchillas y que el maestro de cuchillas ciertamente lo había refinado. Por lo tanto, Zhang Xianu lo había elegido como su oponente, para tener una razón genuina para no involucrar a Lee Junmu. Pero no había esperado que el maestro de cuchillas estuviera listo para renunciar a su vida solo para encarcelarlo en la cortina de cuchillas única. Esto le había dado a Lee Junmu la oportunidad de interferir. Lee Junmu levantó ligeramente las comisuras de su boca y dijo con una expresión sombría, independientemente de cuál sea tu objetivo, no cambia el hecho de que me ayudaste. Te permitiré hacer el primer movimiento. ¿Qué piensas? El sistema tenía una sed sin precedentes hacia la hoja negra. Era la primera vez que llegaba a infundirle su energía. Aunque Lee Junmu no sabía la razón por la cual Zhang Xianu había conspirado para obtener la espada, no podía ceder aquí. Independientemente de qué uso tenían la cuchilla negra Zhang Xianu y el sistema, no tenía ninguna relación con Lee Junmu. Pero cuando el sistema prometió que podría cambiarlo por una gran técnica devoradora, la espada negra se involucró directamente con sus intereses.
La energía roja se congeló lentamente detrás de Zhang Xianu. En unas pocas respiraciones, tomó la forma de un hombre chino musculoso. Tenía una altura cercana a los 8 pies, parte superior del cuerpo desnudo, ojos redondos, frente bien formada y sostenía una alabarda roja de víbora en su mano. Solo una mirada a la proyección del hombre musculoso hizo que su corazón latiera fuerte como si sus tripas estuvieran a punto de derramarse. ¿Qué trucos tienen los chinos bajo la manga? Li Yunmu frunció ligeramente las cejas. Ese poder de línea de sangre, el antepasado de este Zhang Xianu definitivamente no es un personaje ordinario, por lo que su gente, olvídalo, en este momento no es el momento para enseñarte sobre estos personajes. Solo piense en este poder como análogo a un poder usado por un sabio para proteger a sus descendientes. Puede tomar la iniciativa de atacar y nada más. Se escucharon algunas emociones vagas en la voz del sistema, dando la impresión de que incluso se sorprendió por los métodos de Zhang Xianu. La explicación aproximada hizo que la sospecha en el corazón de Li Yunmu se hiciera aún más fuerte. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Qué secreto gigantesco estaba el sistema tratando de ocultar que incluso su fuerza actual no era suficiente para aprenderlo? Después de que la proyección del hombre musculoso apareciera detrás de Zhang Xianu, su tez se volvió aún más pálida. Después de escupir una bocanada de aire impuro, Zhang Xianu concentró su mirada en Li Yunmu y dijo con voz fuerte. Esa espada está relacionada con el poder del destino de mi pueblo. Según lo que sé, ¿tú no eres el sucesor? Poder del destino, sucesor. Al escuchar estas dos extrañas palabras de la boca de Zhang Xianu, la respiración de Li Yunmu se volvió irregular. Aunque Zhang Xianu no había declarado su posición directamente, Li Yunmu podía sentir que definitivamente no iba a ceder. De repente, una corriente de números apareció en el ojo derecho de Li Yunmu. Después de un momento, el sistema introdujo una gran cantidad de datos en su cerebro. ¿El descendiente del marqués de Xuanwan Zhang Fei? Entonces esta espada debería ser la espada del marqués de la aldea Xin. Su voz plana y apagada hizo que las cejas de Zhang Xianu saltaran. Miró a Li Yunmu aturdido, como si alguien más estuviera en su lugar. La antigua presencia que lo rodeaba era aún más aterradora que la de un antiguo antepasado. En ese momento, Li Yunmu comenzó a sentir que la verdad sobre el mundo mundial no era la que había escuchado de otros. Parecía haber una verdad aterradora escondida debajo de la superficie de su mundo. Y la gran base de datos del sistema contenía innumerables recursos, habilidades de batalla y métodos de cultivo. Li Yunmu solo se había rascado la punta del iceberg. Sí. Después del desconcierto al principio, Zhang Xianu asintió con firmeza. ¿Cómo sabes que la espada negra es la espada marqués de la aldea Xin y que soy descendiente del marqués Xuan, HMPH? Li Yunun resopló con frialdad y dijo. Deberías tener claro que, dado que conozco tu identidad, todavía tienes que pedir la espada, que mi decisión no está a tu favor. Luego la tez de Zhang Xianu se hundió repentinamente, y la energía roja que cubría su cuerpo aumentó bruscamente como para devorar a Li Yunmu. Sin embargo, en este momento, la proyección del hombre musculoso detrás de él tomó medidas y estiró la mano para agarrar el hombro de Zhang Xianu. Después de un momento, toda la energía roja se disipó por completo. Al mismo tiempo, la proyección muscular ahuecó sus manos hacia Li Yunmu, y las vibraciones creadas por la dispersión de la energía roja causaron sorprendentemente que una voz resonara en el área. Este joven no era sensato y ofendió al mayor. Poco después, la proyección del hombre musculoso atrapó a Zhang Xianu, y sin esperar la respuesta del sistema, se transformó en un haz escarlata que huyó en la distancia. La velocidad aterradora a la que huyó fue la de un hombre común que se había encontrado con un animal vicioso. Ve, toma esa espada y recógela en tu mundo celestial. La voz indiferente del sistema resonó lentamente, como si no fuera un ser antiguo que había asustado a la figura de energía roja hace un momento, sino una hormiga insignificante. Después de que Zhang Xianu fuera arrastrado por la proyección del hombre musculoso, el maestro de la espada, que estaba al borde de la muerte, bajó la cabeza y se sometió por completo. Li Yunmu caminó por el aire. Al pasar por Battle Sage Vega y Battle Sage Onjin, ni siquiera los miró en su camino hacia Blade Master. Su mano se levantó y una cuchilla se cortó, abriendo una fuente de sangre en el cuello del maestro de cuchillas. Li Yunmu nunca había mostrado misericordia a sus enemigos. Incluso si el maestro de la espada se debilitara hasta el punto de que moriría en cualquier momento, Li Yunmu tenía que enviarlo personalmente a su muerte. ¿Quién sabía si una existencia como Blade Master todavía tenía algunos métodos para escapar? Si lograra irse, seguramente se fortalecería y en el futuro podría volver para vengarse.
Después de matar al maestro de cuchillas de un solo golpe, Lee Junmu agarró la cuchilla y una enorme fuerza de succión salió de su mano, tirando de la cuchilla negra hacia su mano. En el momento en que la espada marqués de la aldea Shin entró en su mundo celestial, Lee Junmu descubrió que desapareció como si hubiera sido completamente absorbida por el sistema. En cuanto a los dos, la mirada de Lee Junmu se posó en la batalla Sabio Vega y la batalla Sabio Unjin. 605 El precio. Lee Junmu miró inexpresivamente al sabio de batalla Vega y al sabio de batalla Unjin que había dejado de luchar. En los dos pares de ojos blancos y negros, no hubo fluctuaciones con respecto a su estado mental. Los sentimientos de Lee Junmu eran bastante complejos con respecto a la batalla Sabio Vega. Si ella no se hubiera interesado en él antes, probablemente habría perdido la oportunidad de descender al mundo de origen para buscar un método para convertirse en una deidad. Esto ciertamente habría influido en la tasa de aumento de su fuerza y su límite superior. Aunque en la séptima dimensión todos los expertos supremos trascendientes, incluida la sabia de batalla Vega, habían aceptado tácitamente usarlo como cebo, Lee Junmu podía entender su proceso de pensamiento. Ella se había enfrentado con la elección entre un joven prometedor y el futuro de toda la humanidad. Era una pregunta muy simple, y cualquier persona común con cierta inteligencia sabría qué elegir. Por lo tanto, aunque Lee Junmu se sentía molesto en su corazón, no guardaba rencor hacia la sabia batalla Vega debido a este asunto. La razón por la que mantuvo el método para alcanzar el reino de la deidad en sus manos fue porque quería una batalla que ilustrara que estaba en la cima de este mundo y nada más. Pero cuando el sabio de batalla Vega se alió con el dios de la batalla y el maestro de la espada para matar al sabio de la espada y condujo a sus tropas hacia la afortunada ciudad del viento, Lee Junmu sintió un dolor sordo en lo profundo de su corazón. Él no tenía una conexión profunda con el sabio espada, pero este experto supremo trascendiente aún había elegido quedarse a su lado, mientras que el sabio de batalla Vega y el dios de la batalla, que una vez le arrojaron una rama de olivo, se opusieron. Cuando los ojos de Battle Sage Vega y Lee Junun se encontraron, no hubo cambio en su expresión y no abrió la boca para dar una explicación. A diferencia de otros picos expertos de la 55ª Tierra, la batalla sabia Vega no era hipócrita. Su actitud era clara y se enfrentó a todo con calma. El ganador fue el rey y el perdedor el bandido. Fue así desde la antigüedad. Sin embargo, el sabio de batalla Jin, que llevaba el traje de batalla supremo de la estrella gemela negra, tenía una sonrisa burlancia. Ella habló como si pensara en voz alta. Ha pasado tanto tiempo, y el pequeño hombre que necesitaba que actuara como un sabio de batalla detrás de él ha llegado sorprendentemente a esta etapa hoy. No es de extrañar que deseara convertirse en una deidad tanto. Cuando usó la palabra ella, su mirada se volvió hacia la sabia Vega de batalla, y el ridículo en sus ojos se hizo más fuerte. ¿De qué sirve decir algo?, preguntó la sabia de batalla Vega mientras levantaba un poco la barbilla. Si muero aquí, ¿seguirás vivo? Mientras hablaba, las potencias humanas que no habían entrado en el campo de batalla comenzaron a canalizar su energía de flujo. Estaban preparados para ingresar al campo de batalla en cualquier momento y renunciar a su vida para garantizar que la sabia batalla de la batalla pudiera retirarse de manera segura. De los 6 expertos trascendentes supremos, el sabio de la espada y el maestro de la espada ya habían perecido. El paradero del dios de la batalla también era desconocido, lo que significaba que los cielos habían cambiado. La tierra no podría soportar la pérdida de tantos expertos máximos. No te pongas nervioso, no tengo planes de lidiar contigo por el momento. Estoy aquí hoy solo gracias al favor de Battle Sage Vega en ese entonces. Con las 2 manos entrelazadas a la espalda, Lee Junmu levantó la barbilla y miró a sabio de batalla Vega. Después de escuchar sus palabras, el sabio de batalla Vega lanzó un suspiro de alivio como si una gran carga hubiera caído de sus hombros. Pero desafortunadamente, no tendrían la oportunidad de probarlo. Digo, todos ustedes eligieron comenzar la batalla de hoy, pero no pueden elegir cuándo termina. La mirada indiferente de Lee Junmu hizo que los corazones de los Fluxers de los 3 lados se enfriaran. Poco después, volvió a abrir la boca y dijo lentamente, mata a todos los maestros del flujo del Nirvana y a los de arriba que pertenecen al santuario del dios de la espada y la guerra. En el momento en que dijo eso, las 21 sombras que habían regresado silenciosamente a la afortunada ciudad del viento alejaron a sus tropas de la protección de la ciudad para comenzar una matanza. En el cielo, los vampiros, que habían abierto sus alas de murciélago uno tras otro, también corrieron al campo de batalla. Llevarían a su presa al cielo y beberían su sangre hasta que estuvieran llenos. Uosh. Uosh.
Sin dudarlo, los Fluxers que estaban siendo cazados circularon toda la energía de flujo en sus 4 extremidades y cientos de huesos para liberar su velocidad máxima. La espada divina Cian en la mano de Lee Junmu comenzó a distorsionarse en ese momento. Él retiró la mano y el arco largo Cian se tensó. Una tras otra, varias flechas con cuerpos de color rojo y truenos que parpadeaban a su alrededor se congelaron en la cuerda del arco. Toda la etapa del Nirvana y los Fluxers de madera de espada y el santuario del dios de la guerra se detuvieron en sus pasos cuando Lee Junmu formó las flechas. Incluso si su arco largo Cian apuntaba hacia el cielo, podían sentir claramente que algún tipo de poder extraño se había adherido a ellos. Una existencia a la que ni siquiera los expertos trascendentes supremos resistir se había encerrado en ellos. Entonces, ¿dónde podrían correr u ocultarse las hormigas como ellas? Date la vuelta y arriesga tu vida en esto. Hoy, ya sea que huyamos o no, todos moriremos. Sí, date la vuelta y lucha. Matar a uno es un punto de equilibrio, matar a dos es ganancia. Lee Junmu. Tu padre te esperará en el infierno. No tendrás una buena muerte. No quiero morir. Sálvame. Te lo pido a todos. Todo tipo de cosas fueron dichas por el grupo de personas en el que Lee Junmu se había encerrado. Algunos lo maldecían, algunos mostraban crueldad, mientras que otros rogaban piedad. Pero todo esto no tuvo influencia en Lee Junmu. Después de todo, todo en el mundo tenía un precio. Como esas personas habían decidido oponerse a él, también tenían que estar dispuestos a pagar el precio. Lee Junmu no se atrevió a decir que si él fuera el perdedor, mostraría más control que las personas antes que él. Pero Lee Junmu nunca eligió hacer algo por encima de su capacidad y no se ató a un carro de guerra para enfrentarse a enemigos a los que no tenía la fuerza para enfrentarse. Gradualmente aflojó su agarre, y los rayos escarlatas cubrieron el cielo mientras los rayos crecían a todos. Después de un breve momento, los dragones del trueno rojo se precipitaron y mataron a varios sabios expertos, que todavía no estaban convencidos, en una región de 7 a 8 kilómetros. En poco tiempo, los Fluxers que venían de Lucky Win City, así como los vampiros con aspecto siniestro, se abalanzaron sobre las personas que se habían dado la vuelta para luchar. El lado de Lee Junmu no sufrió grandes pérdidas mientras mataba a los desesperados Fluxers enemigos. El campo de batalla era una etapa cuidadosamente elegida en la que la fuerza tiránica no significaba una victoria segura. Sin embargo, los desesperados Fluxers ni siquiera podían unirse para formar una formación para atacar o defender con eficacia. 606 Gran secreto sobre el Pass Sistema, ¿cuál debería ser el punto de partida cuando vuelva a ingresar al mundo de origen? Con los brazos cruzados frente a su pecho y los ojos fríos enfocados en la lucha debajo, así como en los Fluxers del Templo Vega en retirada estable, Lee Junmu habló al sistema. Incluso ahora, ¿todavía tienes la intención de mantener la boca cerrada sobre estos asuntos? Incluso si ya he adivinado algunos de ellos. Un hipo hizo eco en la conciencia de Lee Junmu, y poco después, una voz sin prisa habló. Muy bien, entonces te haré una pregunta primero. Si dijera que la llamada Edad Oscura y las bestias dimensionales son una farsa enorme, ¿lo creerías? Aunque Lee Junmu no podía comprender cómo el sistema había devorado la espada marqués de la aldea Shin, el hipo lo dejó atónito. Parecía que después de enterarse de que el sistema no era una máquina para la computación, comenzó a actuar cada vez más como un ser vivo. Una vez que lo superó, prestó atención a sus palabras y su sangre se enfrió. Todos los pensamientos de ridiculizar el sistema desaparecieron de su mente. Parece que no puedes creer, pero no importa. Desde que planteaste la pregunta, te lo diré para que cuando llegue el momento, sabrás a qué tipo de enemigo te enfrentas. Después de decir eso, el sistema se desaceleró antes de volver a acelerar. En realidad, el 55º plano terrestre, que es su tierra natal, no es una prisión. No me digas que no tenías curiosidad sobre la razón por la cual se numeraron estos planos paralelos. ¿Y quién los había contado? ¿Y qué tipo de significado tenían? ¿El significado de los números? ¿Quién los numeraría? Lee Junmu frunció el ceño. ¿Quieres decir que hay una organización aterradora detrás de escena que controla todo? ¿Cuál es su objetivo? Antes de la Edad Oscura, la civilización humana se había desarrollado al máximo, y había existido todo tipo de armas, incluidas las nucleares. Habían obligado a las naciones humanas a abstenerse de la guerra y dejar de invadir otros países. Pero desafortunadamente, los recursos en la Tierra eran limitados. Al principio, la población humana era bastante pequeña, pero creció lentamente y cruzó el umbral de lo que cada país podía soportar.
Con el tiempo, la producción de la mayoría de los recursos no pudo seguir el ritmo del consumo humano. A medida que pasaba el tiempo, los humanos de diferentes países centraron su mirada en los otros países. Incontables pequeñas discusiones comenzaron a suceder en secreto, desde solo unas pocas personas involucradas hasta pequeñas batallas entre varios cientos de personas. Debido a esto, la población de la humanidad comenzó a disminuir a un ritmo considerable. Con el tiempo, muchos países encendieron un fuego verdadero con una pequeña chispa, y una tras otra se produjeron batallas a gran escala en todo el mundo. Pero este tipo de guerra no tenía sentido. Solo resultó en un consumo inútil de recursos y población. Aún así, todos se aferraron a sus armas destructivas, sin atreverse a usarlas casualmente. Un extraño programa se extendió entre los escalones superiores de cada país. El programa de creación de Dios. La investigación sobre supersoldados se había llevado a cabo en innumerables países, pero los resultados no alcanzaron el objetivo ideal. Aquellos que podían ser calificados como soldados de élite aún estaban lejos de ser comparables a los supersoldados. Solo cuando un soldado puede soportar el golpe de un misil guiado o incluso una ojiva nuclear, puede ser llamado un supersoldado. Pero este tipo de poder parecía existir solo en leyendas. Así, los escalones superiores de cada país comenzaron a replicar y ajustar en secreto las muestras genéticas de sus mejores habitantes. La proyección del hombre musculoso chino que Li Yunun había visto era precisamente uno de los personajes creados por tal programa. Inicialmente, estos soldados creados a partir de genes mutados trajeron una sorpresa agradable a las personas ambiciosas. Para observar la fuerza diferente de los soldados con genes diferentes, establecieron un sistema de clasificación, que aún continuaba en el mundo de origen. Pero estos soldados genéticos tenían una característica común de que su fuerza se fijaría desde el momento en que fueron creados. La mayoría de ellos eran como los antiguos dioses del presente a quienes les resultaba muy difícil avanzar. Después de su creación, sin embargo, la ambición de la humanidad enfureció algún tipo de voluntad indefinible. El espacio fue destrozado por un poder indescriptible, y las bestias dimensionales descendieron sobre la Tierra. Casi destruyeron toda la civilización humana en un día. Los ambiciosos humanos percibieron la existencia de otros espacios y enviaron numerosos dioses creados por humanos para explorar. Luego, encontraron 66 espacios dimensionales en los que la humanidad podría existir, es decir, los 66 planos de proyección. Los dioses creados por los humanos gastaron mucho tiempo y recursos para hacer que los 66 planos dimensionales fueran similares a la Tierra. Los humanos con la mayor aptitud en ese momento entraron en esos espacios dimensionales. Esta fue la razón por la cual cuando Li Yunmu entró en el mundo de origen, descubrió que la humanidad de ese lado estaba claramente dividida en grados, mientras que todos en los planos de proyección eran nobles. Después de todo, sus antepasados no los habían llevado a los planos paralelos para atraparlos, sino para preservar la esperanza de la humanidad. Pero incluso en los 66 espacios dimensionales, los humanos no pudieron escapar de las bestias dimensionales. Muchos de ellos persiguieron a los humanos en los espacios dimensionales. Después de eso, una persona ambiciosa ocultó todo y, por lo tanto, ese tiempo en la historia lentamente se conoció como la Edad Oscura. Después de escuchar el recuento del sistema, Li Yunmu escupió una bocanada de aire impuro y frunció el ceño con expresión preocupada. Incluso si hubiera sido alguien más en su lugar, no habrían podido aceptar fácilmente la verdad real sobre su mundo. Pero dado que esas palabras salieron de la boca del sistema, Li Yunmu no tuvo más remedio que aceptarlas. Después de un rato, echó la cabeza hacia atrás y sacudió todos los pensamientos de su mente. Entonces, ¿qué hay de ti? ¿Cuál es tu objetivo? ¿El sistema no tenía ningún deseo? ¿Sin goles? Li Yunmu no lo creería aunque fuera golpeado hasta la muerte. El sistema absorbió datos, pero la fuerza que poseía era real e incluso podía romper la barrera temporalmente, permitiendo que el cultivo de Li Yunmu se elevara al reino de la deidad de medio paso. Además, ciertamente no era toda la fuerza del sistema. De lo contrario, no habría quedado inactivo. En este momento, un solo golpe que podría destruir a un dios antiguo era el límite extremo del sistema. Pero después de ver la reacción de la proyección de los chinos musculosos, era obvio que el sistema en su estado máximo definitivamente no era una existencia que los dioses creados por humanos pudieran atreverse a ofender. Era una existencia que poseía una gran base de datos e innumerables herencias de antes de la Edad Oscura, pero que se escondía dentro del cuerpo de Li Yunmu y acumulaba locamente poder.
Si alguien que tal ser no tuviera un objetivo, incluso si fuera golpeado hasta la muerte, Lee Junmu no lo creería. El sistema volvió a fallar antes de decir con voz fría, por ahora, no está calificado para saber los 607 sentido de urgencia. Después de 3 días, Lee Junmu se dirigió a sus sombras en Lucky Win City. Li Tian, Li De, Li Fen, Li Yun. Cruzó los brazos sobre el pecho y sus ojos blancos y negros examinaron a las tropas en la sombra. En un tono profundo, luego dijo, ustedes 4 permanecerán en la tierra y mantendrán la paz y la seguridad de la afortunada ciudad del viento en mi lugar. La seguridad de mi familia también estará en sus manos. Relájate, maestro. Nos encargaremos de todo. Los 4 ahuecaron sus puños como uno solo, expresando su resolución de seguir sus órdenes. Las 4 sombras eran las primeras sombras congeladas por Lee Junmu, y su inteligencia había crecido para ser poco diferente de la de la gente común. Sin embargo, debido al encuentro de diferentes circunstancias, todos poseían lo que podría clasificarse como sus propias características. En resumen, se podría decir que, ya sea en términos de inteligencia o fuerza, las 4 sombras no eran muy inferiores a Lee Junmu. El factor más crucial fue que, dado que eran las sombras de Lee Junmu, no importaba cómo cambiaran, ya que siempre serían absolutamente leales a él. Lee Junmu asintió levemente y levantó los ojos para mirar al techo. Instantáneamente, un puente celestial guiado descendió, y Lee Junmu lo ascendió con sus 17 sombras. Gradualmente, su presencia desapareció por completo de la Tierra. Nombre. Gran técnica devoradora. Categoría. Método de cultivo. Grado. Propiedades. Devorar absoluto. Devoración absoluta. El aire, la energía, los seres vivos e incluso el destino etéreo pueden ser devorados. Casi todas las energías que puede sentir el sucesor de una gran técnica devoradora pueden ser devoradas y transformadas en su propia energía. A medida que aumenta el grado de la gran técnica devoradora, la proporción del cambio también aumentará. Requisito de intercambio. Requiere que el sistema alcance el nivel 10. Esta fue la última información publicada por el sistema, y podría considerarse como buenas y malas noticias. La buena noticia es que el sistema finalmente cumplió su promesa y le dio a Lee Junmu la oportunidad de adquirir la gran técnica devoradora. Ya no era como antes cuando había atado este método de cultivo, que Lee Junmu anhelaba en sus sueños, en un paquete y lo puso en un estante alto para que solo pudiera verlo sin ningún método para adquirirlo. La mala noticia es que el sistema no había enumerado los requisitos para obtener el método de cultivo. Por lo tanto, solo sabía que el sistema necesitaba alcanzar el nivel 10 y nada más. Durante los primeros 6 grados, el sistema solo había ayudado a Lee Junmu y lo ayudó a comprender una gran cantidad de habilidades de batalla. En el 7º grado, le permitió a Lee Junmu olvidar, fusionarse y tener un avance en las habilidades básicas que había comprendido. En resumen, el sistema de nivel 7 le permitió a Lee Junmu elegir la dirección en la que progresaba su fuerza, por lo que los niveles 8º, 9º y 10º no solo ayudarían a Lee Junmu para que pudiera continuar siendo más poderoso sin ningún plan. ¿Quién podría decir qué tipo de habilidad poseería el sistema de nivel 10? ¿Y qué tipo de nuevo tipo de energía aparecería? Si quería actualizar el sistema al nivel 10, Lee Junmu tendría que regresar al mundo de origen, pero la serpiente del inframundo ya lo había apagado. Había regresado a su tierra no solo para cambiar su estado y aumentar su autoridad, sino por otras razones. Lo más importante para él era organizar una protección suficiente para su familia y parientes, para que otros no tuvieran la oportunidad de llegar a ellos. Aunque el sistema no había dicho nada, Lee Junmu tuvo la premonición de que este no sería su único viaje de regreso a su tierra. Tal vez más seguro, la transformación celestial se estabilizó y los poderes de todos los lados pasaron por una gran confusión, podrían ocurrir algunos cambios inesperados. En el pasado, antes del flujo de energía, ¿no habían creado los ambiciosos humanos dioses artificiales, o en la civilización del cultivo, no habían alcanzado también grandes alturas? Quizás el objetivo de esa manada de lobos ambiciosos que eligieron ir a los 66 espacios dimensionales no fue tan simple como la continuación de la humanidad. De lo contrario, ¿por qué los 66 espacios dimensionales estaban en armonía unos con otros? Si sus expertos lucharan entre sí hasta la muerte, ¿quién se beneficiaría más? ¿Quién sería el verdadero ganador? Cada uno de los planos paralelos, que eran la proyección de la Tierra principal, tenía algún método para regresar al mundo de origen, por lo que podría ser que la existencia del mundo de origen no estuviera oculta a las personas que establecieron la humanidad en los años 60. 6 aviones.
Como descendiente de un dios artificial, Zhang Xianu definitivamente sabía más al respecto. Pero él no informó a Li Yunmu y en su lugar había centrado su atención en la dirección de la teoría de la prisión. Los dioses artificiales y las personas ambiciosas de antes de la Edad Oscura eran el verdadero enemigo de Li Yunmu y de todos los planos paralelos. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. La tez de Li Yunmu palideció repentinamente mientras estaba de pie en el puente celestial. Dado que los 66 espacios dimensionales se habían fusionado, podía adivinar el siguiente paso de las personas ambiciosas que acechaban en la oscuridad una vez que la situación se estabilizó. 608 puedo eliminarlo cargando plantilla de mundo cargada, creando plantilla de búsqueda creada, iniciando búsqueda, una serie de notificaciones continuas se hizo eco en una gran pantalla que tenía un flujo de números. Un hombre de mediana edad con una bata blanca miraba fijamente los números que pasaban junto a la pantalla con los brazos cruzados frente a su pecho. Incluso si la influencia de este tipo en el pasado fue excelente, sigue siendo solo un producto experimental que creamos. ¿Por qué deberíamos tener cuidado?, murmuró él. Un par de ojos azules parecidos a los de un halcón cayeron sobre el hombre de mediana edad, y después de un rato, resopló con frialdad. Ese tipo no es solo un experimento. Estrictamente hablando, el maestro de los ojos azules abrió lentamente la boca. ¿De verdad crees que solo confiando en la tecnología humana, podríamos crear tantos dioses falsos? Después de decir eso, el maestro de ojos azules hizo una pausa. Sonrió, revelando sus dientes blancos, y dijo fríamente: nuestras ganancias al engañarlo fueron geniales. Al final, escapó de nosotros con gran dificultad, así que, ¿quién sabe qué tipo de venganza exigirá? El hombre de mediana edad con ropa blanca extendió la mano e hizo un gesto hacia la pantalla. Apareció una nueva pantalla delgada donde se podía ver la visión general del mundo entero. Su fría mirada revoloteó sobre todas las cosas inmóviles y en movimiento en el monitor antes de decir sombríamente: ¿a dónde ha escapado? Todo en el mundo de origen está bajo nuestros ojos. Si quería acumular energía, solo podía ir a esas proyecciones. Aviones, pero ese lado, ja ja ja. El hombre de mediana edad vestido de blanco comenzó a reír sin terminar su frase. Después de todo, el camino de cultivo no se dejó intacto en ninguno de los 66 planos de proyección. Era bueno si el experimento pudiera dar un gran salto, pero si su suerte no era buena, podría permanecer sumergido en la latencia en uno de los planos de proyección. El maestro de ojos azules asintió ligeramente. Independientemente de dónde haya ido o cuánta fuerza haya acumulado, el plan de proyección de la Tierra debe llevarse a cabo de acuerdo con el cronograma. Es mejor que todos se preparen adecuadamente. No queremos que las personas que peleen y capturen nuestros objetivos esperen por mucho. ¿Pero Lord Canlan? El hombre de mediana edad en el vestido blanco se lamió los labios. Algunos de los dioses antiguos que habían escapado vivos han recuperado la conciencia. Están tratando de adquirir más fuerza en este momento, así que no deberían ser tratados como una amenaza. Eso es un problema para aquellos que se especializan en la captura y la caza. Dada su actitud, solo necesita seguir los planes dispuestos por nosotros. El maestro de ojos azules miró inexpresivo al hombre de mediana edad que llevaba un vestido blanco grande. Sus ojos fríos hacían sentir al otro hombre como si hubiera caído en una cueva de hielo. En el mundo de origen, Li Yunmu examinó inexpresivamente su extraño entorno. De vez en cuando, una serie de números pasaban por sus ojos. Uno ayudando al estafador y al estafador. Todavía quiero encontrarme. Incluso si el sistema no poseía un cuerpo material, Li Yunmu aún podía sentirlo estremecerse en ese momento. De lo contrario, no habría perdido el control e ignorado el hecho de que él podría ver algún secreto. Li Yunmu, finalmente nos encontramos. Una voz ronca pero extremadamente encantadora resonó en el aire e instantáneamente atrajo la atención de Li Yunmu. Una figura alta y esbelta envuelta en un vestido negro y con una máscara dorada estaba en el aire. El viento levantó las mangas del hombre, revelando una escena del infierno. En ese momento, incluso si Li Yunmu no pudiera ver los hidraliscos tratando de salir del abismo, aún tendría clara la identidad de la otra parte. Con el refuerzo del poder suministrado por el sistema, ya tenía el nivel de la deidad de medio paso. Debido a eso, podía capturar las poderosas fluctuaciones provenientes del cuerpo de la otra parte. Lo informaron sobre el cultivo de la otra parte sin necesidad de escanear del sistema. El miembro con máscara de oro de la serpiente del inframundo puso sus manos detrás de su espalda y dijo con voz fuerte: no es necesario que se tense.
Por el momento, la serpiente generosa del inframundo que ha emitido para usted no es lo suficientemente alta para tomar medidas. He venido para colaborar con usted. ¿Eh? Lee Junmu alzó las cejas con interés, pero su mano derecha todavía estaba apretada contra su cintura. Con esta postura, Lee Junmu podría desatar su golpe más poderoso en cualquier momento. Le era imposible bajar la guardia solo por una línea del oponente. Tengo un método para quitar esa existencia de tu cuerpo. El miembro de la serpiente del inframundo con máscara dorada levantó un poco la barbilla. Mientras estés dispuesto a dárselo a nuestra serpiente del inframundo, puedo encontrar maneras de que pierdas la recompensa en tu cabeza e incluso garantizar que avanzarás al antiguo reino de los dioses. Tú, una deidad de medio paso, ¿quieres garantizar mi avance al antiguo reino de los dioses? Una pizca de ridículo cruzó por la cara de Lee Junmu. Al escuchar esto, el miembro de la serpiente del inframundo con máscara dorada sacudió la cabeza y suspiró. Lee Junmu, subestimas mucho la organización llamada Serpiente del Inframundo. No tienes idea de qué tipo de existencia estás enfrentando. Después de decir eso, el hombre con máscara dorada se quitó la máscara y dijo con una leve sonrisa. El joven no sabe nada, pero creo que entiendes claramente contra qué tipo de existencia estamos luchando. Somos iguales, solo en el inframundo la serpiente se resiste al abismo. Nosotros, no somos enemigos. Desde el momento en que apareció el miembro de la serpiente del inframundo, el sistema permaneció en silencio como si no existiera, y ahora tampoco reaccionó a sus palabras. Lee Junmu entrecerró los ojos y dijo fríamente. Independientemente de lo que digas, te responderé en su lugar, vete a la mierda. Sus dos últimas palabras fueron como un rayo. Los había dicho de la misma manera que cuando había forzado a más de 20 sabios de batalla a retirarse con un rugido en la tierra. Pero esta vez, sus palabras fueron como un viento primaveral. Solo volaron la ropa de la otra parte, ni siquiera lo obligaron a retirarse medio paso. ¿Era esta la diferencia entre la deidad de medio paso y el sabio de batalla? Incluso con una pequeña diferencia en su cultivo, la diferencia en su fuerza era como el cielo y la tierra. Está bien, ya que no estás dispuesto, entonces olvídalo. Al miembro de la serpiente del inframundo no parecía importarle mucho forzarlo y solo dijo con calma, pero les aconsejó que huyan rápidamente. He pagado un precio bastante alto para trasladarlos a los dos aquí, pero no los engañará por largo. Cuando la mirada de Lee Junmu se encontró con la de la otra parte, sintió que su corazón se enfriaba. En lo más profundo de esos ojos, todos los secretos del mundo parecían estar ocultos. Independientemente de lo que sucedió, no podría escapar de ellos. 609 Sleipnir relinchar. El relincho de un caballo, que era tan fuerte como una gran campana y podía sacudir a la gente, resonó desde la distancia. Después de un breve momento, un pequeño punto negro apareció en la visión de Lee Junmu. A medida que pasaba el tiempo, gradualmente se hizo más grande. Con la vista de Lee Junmu, pronto pudo ver el cuerpo principal de ese punto negro. Era un caballo de guerra de 8 patas con una melena completamente blanca. ¿Sleipnir? ¿Qué fantasma es ese? Lee Junmu leyó la información proporcionada por el sistema con desconcierto en su rostro. Un antiguo caballo de guerra de 8 patas de nivel Dios, ¿qué clase de existencia era esa? Bestias marinas del abismo de las profundidades del mar que no habían sido exploradas por los humanos o provenían de partes del mundo que los humanos no tenían la fuerza para explorar. El maestro de tal caballo de guerra, ¿qué tipo de existencia sería? ¿Una existencia a un nivel más alto que el dios antiguo? Timbre. Alerta roja. Se ha detectado una gran cantidad de poder de nivel de dios antiguo en las proximidades. Solicitando al anfitrión que escape rápidamente. Después de escuchar la alerta del sistema, Lee Junmu se dio vuelta para mirar al miembro de la serpiente del inframundo con máscara dorada. Al verlo, el desconcierto en la cara de Lee Junmu cambió inmediatamente a la expresión «¿Me estás tomando el pelo?». Con una deidad de medio paso cerca, ¿cómo podrían escapar? El miembro de la serpiente del inframundo con máscara dorada se encogió de hombros con impotencia y murmuró, «Te permití escapar, por lo que te has traído esto. No tengo forma de ayudarte». Una vez que dijo eso, una extraña onda se extendió repentinamente del cuerpo del hombre con la máscara dorada, y al instante siguiente, desapareció. «Monte», dijo el sistema con voz indiferente en la mente de Lee Junmu. «¿Estás bromeando?». Lee Junmu quedó estupefacto mientras miraba al caballo de guerra de 2,5 metros de altura. Preguntó tímidamente, ¿esto está de nuestro lado? No hable tonterías. No puedo controlarlo por mucho tiempo. Si quieres morir, hazlo solo.
No me hagas caer contigo. El temperamento del sistema claramente se había vuelto mucho más irritable en comparación con antes. Desde el momento en que habían vuelto al mundo de origen, había estado enojado. Fue especialmente evidente cuando había sentido una gran cantidad de poder de nivel de dios antiguo en las cercanías. Lo había hecho perder el control. Lee Junmu ni siquiera podía comenzar a imaginar qué tipo de ira podría haber causado que el sistema perdiera toda razón. Sin tiempo suficiente para pensar, rápidamente montó Sleipnir. Al instante siguiente, las 8 patas del caballo de guerra despegaron instantáneamente. Lee Junmu sintió el paisaje pasar por sus ojos a gran velocidad. Antes de que pudiera darse cuenta de lo que había sucedido, ya habían llegado a la isla de las ballenas. Joven, ¿todavía no vas a bajar? Exigió una voz llena de intenciones asesinas. Justo después, el caballo de guerra sacudió su cuerpo, y Lee Junmu cayó al suelo. Weu, el sistema lanzó un suspiro de alivio en la mente de Lee Junmu y dijo con voz fría, esas personas son tan regulares. Incluso después de tantos años, no progresaron ni un poco. Parece que todavía no han roto el código genético que dejé en ese momento. Sleipnir centró su mirada en Lee Junmu por un momento, luego una emoción complicada pasó por los dos ojos que parecían contener multitudes de estrellas. Después de un rato, el Sleipnir se arrodilló sobre sus 8 pies y dijo en un tono profundo. Sleipnir le agradece al Señor por liberarlo de su control. Si el Señor pudiera, espero que su distinguido yo elimine la restricción de control de mi maestro también. ¿Odín? ¿No se proclamó ese tipo como el dios sabio? ¿Pero ni siquiera puede liberarse? La burla del sistema llegó a través de la boca de Lee Junmu. En el día en que todos los países humanos conducían en secreto el programa de creación de dioses en secreto, casi todos habían tomado una decisión unánime. Garantizar que los dioses artificiales se mantuvieran leales a ellos. Debido a eso, antes de que cualquier persona obtuviera el antiguo poder de nivel de dios, su código genético fue cambiado. Mientras el maestro que controlaba su vida quisiera matarlos, morirían de un solo pensamiento. Después de tantos años, solo unas pocas existencias habían podido cambiar su propio código genético una vez más. Sleipnir echó la cabeza hacia un lado. Señor, tu distinguido yo ciertamente está bromeando. Si no fuera por el código genético en nuestros cuerpos, HMPH. Hegemons. El sistema resopló y maldijo desdeñosamente, ¿son adecuados? Después de decir eso, el sistema cambió el tema y dijo sombríamente, Sleipnir, puedo aceptar tu solicitud, pero quiero que prometas que si realmente llega un día en que ocurra la gran batalla mencionada en la profecía, que usted y su maestro estarán de nuestro lado. Este es nuestro deber. Sleipnir bajó la cabeza para expresar su lealtad. Quédate aquí por el momento, está bien. Hay una rama de la serpiente del inframundo cerca de la ciudad de las ballenas. Aunque no sé cuántos dioses antiguos están durmiendo debajo de esta ciudad, esas personas no se atreverán a actuar imprudentemente aquí. Una corriente de datos pasó por los ojos de Lee Junmu, y después de un largo sistema agregado, dada mi comprensión de esas personas, enviarán un grupo secreto para destruirnos. Su líder debería ser Odín. Lee Junmu luego preguntó directamente en su mente, ¿hablas con tanta confianza? ¿Qué sucede si no puedes liberarlo del control cuando llegue el momento? ¿No sería vergonzoso para todos? Además, incluso si deshiciste su restricción. Las últimas palabras de Lee Junmu estaban claramente dirigidas a Sleipnir. Podía ver que todos y cada uno de los dioses artificiales eran orgullosos y arrogantes. No estaban dispuestos a servir a nadie. Así que si Sleipnir no hubiera necesitado la ayuda del sistema, podría haber tratado con Lee Junmu. Incluso si Sleipnir tuviera un poco de benevolencia en su corazón y no quisiera matar a Lee Junmu, aún así lo habría arrojado y se habría ido hace mucho tiempo sin decir nada. Sleipnir desertó. Una figura vestida con una armadura de caballero prevaleciente en Europa antes de que la Edad Oscura se cruzara lentamente de brazos frente a su pecho. La persona conocida como Kanlan llevaba un vestido negro en ese momento, y respetuosamente dijo. Es cierto, respetuoso comandante del regimiento. Según los datos detectados por nosotros, Sleipnir ya había renunciado a su gloria pasada y se había arrojado a la oscuridad. El comandante del regimiento permaneció en silencio por un tiempo, luego dijo lentamente con voz profunda y resonante, ¿qué pasa con Odín? Su montura nos traicionó, así que pídale que tome medidas y decapite al traidor. Servirá como prueba de que él tampoco traicionó su gloria pasada. Sí, señor comandante del regimiento. Detrás de su manto oscuro, Kanlan levantó las comisuras de su boca.
Iré inmediatamente y lo arreglaré. 610 El no es mi Dios. Ese código genético fue diseñado personalmente por mí, por eso me atreví a estar seguro de que nadie entre los sobrevivientes podría descifrarlo. Pero a medida que pasaba el tiempo, tal vez mi código genético secreto ya había sido roto por alguien. Pero estoy seguro de que incluso si alguien rompió mi código genético secreto, no lo hicieron público. De lo contrario, usted joven habría perecido hace un momento, desde entonces me habría sido imposible controlar Sleipnir. El sistema se puso pensativo después de pensar esas palabras. Pero tus palabras también son razonables, jovencito. El código genético secreto es solo una garantía. Mientras los dioses artificiales no traicionen a la humanidad, sus acciones y pensamientos son propios. En otras palabras, no se puede descartar que algunos de los dioses ya estén coludiendo con los ambiciosos. Lee Junmu ridiculizó con una sonrisa burlancia. No le gustaba apostar y no quería apostar si Odín estaría de su lado o no. Si se ganaba la apuesta, solo obtendría la ayuda de dos existencias antiguas de nivel de dios, mientras que si perdía, no podría soportar el precio. Si Sleipnir no hubiera estado presente, Lee Junmu hubiera estado dispuesto a huir a un bosque y esconderse a fondo. Él habría cambiado su rostro y se habría cultivado en el mundo de origen bajo una nueva identidad hasta que pudiera confrontar a los tipos ambiciosos. Los dioses antiguos e incluso los ambiciosos humanos definitivamente no podían tener una idea precisa de quién era. A lo sumo, podían sentir cuando el sistema usaba sus habilidades, por lo que cada vez que tomaban medidas, se basaba en la última respuesta recibida. En el peor de los casos, Lee Junmu podría aguantar pacientemente por un tiempo y no usar la asistencia del sistema. Mortal, no entiendes la arrogancia de mi amo. Él absolutamente no. Sleipnir no había terminado de hablar, cuando su tez cambió. ¿Cómo podría existir el soldado espiritual de mi maestro cerca? No me digas, no, eso no puede ser. Espíritu soldado no era una frase desconocida para Lee Junmu ya que había revisado la información provista por el sistema. También entendió aproximadamente qué tipo de existencia era Sleipnir. Era el rey de muchos dioses de Asgard que habían intentado resistir al destino. Naturalmente, Dios Odín también fue bastante cruel. Para resistir el inminente anochecer de su vida, causó la muerte de innumerables soldados en el campo de batalla y separó a innumerables familias. Despachó valquirias para guiar las almas de los muertos y las convirtió en soldados espirituales. La existencia de un soldado espiritual en las cercanías no era una buena noticia para Lee Junmu. Cada uno de ellos tenía una profunda experiencia de batalla y fuerza, y formaron la última línea de defensa para Escandinavia. Después de un momento, un escuadrón de unas 13 personas apareció lentamente en la línea de visión de Lee Junmu. Brunilda. Cuando Sleipnir, que estaba de pie al lado de Lee Junmu, miró a la mujer que estaba al frente del escuadrón, la alarma apareció en sus ojos. Lee Junmu inclinó la cabeza y evaluó el grupo frente a sus ojos. Brunilda tenía el pelo plateado y llevaba una falda negra y una capa verde. Aparte de ella, todos los demás llevaban una armadura de batalla de plata idéntica y tenían alas de energía azul extremadamente ilusorias detrás de sus espaldas. Aunque los soldados espirituales llevaban una armadura estándar, Lee Junmu no se atrevió a subestimarlos. Después de todo, según la información proporcionada por el sistema, Brunilda era la famosa valquiria de Odín. Los soldados dirigidos personalmente por la mujer relacionada con el rey dios, ¿cómo podrían ser subestimados? Un grupo de espíritus soldados y nada más. Me temo que a la gente de la serpiente del inframundo no le importará mucho. Incluso si el mismo Odín apareciera, no sería suficiente para la serpiente del inframundo despertar a los antiguos dioses hibernando bajo la ciudad. Ese grupo de tipos ambiciosos también es el mismo. De lo contrario, si ambas partes no estuvieran de acuerdo con que la otra parte entrara en su territorio, el mundo de origen se habría puesto patas arriba hace mucho tiempo. El tono del sistema se volvió bastante grave, y lentamente dijo, Odín es muy inteligente. Aunque le gusta la guerra, es el más destacado en la estrategia. Debería temer que, como yo controlaba a Sleipnir, yo también lo controlaría a él, para que no se atreviera a aparecer personalmente. Lee Junmu se tocó la nariz y sonrió levemente. ¿Quieres decir que solo después de que borre a esta Brunilda y esos 12 soldados espirituales en cenizas, podré encontrarme con Odín? Mortal, cuida tu tono. Sleipnir miró fríamente a Lee Junmu. Esa es la hija del rey dios, la princesa de nuestro país. No. Lee Junmu sonrió desdeñosamente, y al siguiente instante, una espada divina Cian apareció en su mano.
Todo su cuerpo se convirtió en una flecha de flujo de energía y se disparó hacia adelante. Un espíritu soldado dio un paso adelante y golpeó con la espada pesada en la mano. No prestó atención al hecho de que Lee Jun-mu lo dañaría y solo parecía querer matar a su enemigo. Esto era todo lo que tenía en mente. Con tales acciones, Lee Jun-mu estalló con toda su fuerza, y en un abrir y cerrar de ojos, llegó al lado del soldado espiritual. Al instante siguiente, el brazo del soldado espiritual que sostenía la espada se separó de su cuerpo. Pero este no fue el final de él. En el instante en que el enorme filo de la espada del soldado espiritual tocó el suelo, un halo blanco lechoso se extendió desde él. Sin tiempo suficiente para evadir, Lee Jun-un se vio envuelto instantáneamente por él. ¿Qué broma es esta? Lee Jun-mu pensó en algo, y estaba a punto de moverse, pero el halo blanco lechoso lo detuvo de inmediato. Brunilda, cuya cabeza estaba cubierta de cabello plateado, miró fríamente a Lee Jun-mu. Bruto. Ella dijo en un tono evaluador de voz. Sin embargo, incluso antes de que ella terminara, la espada divina Cian en la mano de Lee Jun-mu se convirtió en una cuchilla creciente con la que aplastó implacablemente el halo. Un poder aterrador se congeló en un punto, y el poder de 7000 bueyes estalló. El halo blanco lechoso se balanceó, y uno tras otro, aparecieron puntos negros en él. Pero todavía no explotó en pedazos, lo que tomó a Lee Jun-mu desprevenido. Aparentemente asombrado por la fuerza de su ataque, Brunilda miró a Lee Jun-mu y dijo en un tono profundo. Chico grosero que solo tiene fuerza bruta en su mente, detente aquí. Espera hasta que venga mi dios, recuerda, tu dios es tu dios. No me importa él. Lee Jun-un gritó furiosamente. 21 sombras y el cuerpo principal desataron su fuerza simultáneamente, y otro golpe despiadadamente golpeó el halo. Ese tipo es tu dios, pero no mi dios. Su padre quiere verlo, así que piérdete y llámalo aquí. Rugió al mismo tiempo. Cuando la última palabra desapareció en el aire, la espada divina Cian en la mano de Lee Jun-un rompió el borde del halo, y de repente, los cielos mismos parecieron haber perdido su esplendor. 611 estafado. Un golpe atravesó el halo del soldado espiritual, pero Lee Jun-un no se detuvo allí. Al segundo siguiente, saltó a la multitud de espíritus soldados y se fue de juerga con la espada divina Cian en la mano. Los innumerables halos blancos lechosos no pudieron detenerlo. Para cuando Lee Jun-mu terminó con su alboroto, los 12 espíritus soldados aún estaban intactos. Incluso el espíritu soldado cuyo brazo había sido cortado previamente por Lee Jun-mu ya se había regenerado y estaba en perfectas condiciones como si no hubiera habido ningún choque entre los dos lados. Frotando su mano en la empuñadura de la espada divina Cian, Lee Jun-mu preguntó con los ojos entrecerrados, «Sistema, estos soldados espirituales, ¿qué son exactamente?» En el choque momentáneo en este momento, golpeé a cada uno de ellos al menos 3 veces, así que ¿cómo? Pensó seres condensados, respondió el sistema. Escandinavia ha sido aniquilada, y todos sus dioses han perecido. Su sala de espíritus se ha destrozado hace mucho tiempo, y el Odín actual no es más que una copia creada por humanos. Los soldados espirituales, por lo tanto, tampoco son los verdaderos soldados espirituales. Después de decir eso, el sistema se detuvo por un momento. Si insistes absolutamente en querer una definición, los espíritus soldados son similares a tus sombras. Son absolutamente leales a Odín. A menos que Odín desee sacrificarlos, no morirán. La única diferencia es que la fuerza de los espíritus soldados es directamente proporcional a la de Odín, además, solo pueden luchar como están y no aumentan la fuerza de Odín. Entiendo, Lee Jun-mu abrió los ojos después de comprender la explicación del sistema y preguntó, ¿cómo debo tratar con ellos? Esta era la primera vez que había encontrado una existencia similar a sus sombras. No caería incluso después de ser asesinado, lo cual era un problema extremadamente espinoso. Incluso si cada uno de los espíritus soldados estuviera solo a nivel de sabio de batalla, aún podrían cansarlo hasta la muerte después de un período de tiempo suficientemente largo. Timbre. Recibiendo datos, todos los datos recibidos, análisis del sistema, análisis completo. Después de una serie de pitidos, el sistema declaró lentamente, dado el conocimiento actual y la fortaleza del anfitrión, si desea tratar con estos soldados espirituales, solo hay un método. Simplemente matar y mátalos de nuevo hasta que Odín no pueda congelarlos de nuevo. El sistema luego transfirió más información a Lee Jun-mu, que mencionaba claramente que los soldados espirituales eran las encarnaciones de los pensamientos de Odín. Aunque no tenían un límite en la resurrección como las sombras de Lee Jun-mu, cada vez que los mataban, Odín recibiría algún daño mental.
Mientras Lee Junmu continuara matándolos, los soldados espirituales continuarían debilitándose, hasta el punto de que no pudieran volver a congelarse. ¡Basta! ¡Mortal! Brunilda gritó furiosamente. Ella juntó las manos, y una lanza con un cuerpo completamente negro y la punta que parecía un corazón púrpura apareció en sus manos. Brunilda sintió una presión escalofriante que sostenía la larga lanza. Luego apuntó con la punta púrpura oscura a Lee Junmu y dijo fríamente: en este momento estamos lidiando con los problemas internos de nuestra Escandinavia, así que si continúas involucrándote, tendrás que pagar el precio. Mirando la lanza de forma peculiar, la tez de Lee Junmu se volvió cada vez más sombría. Esta vez, sin necesitar su recordatorio, el sistema había transmitido rápidamente la información sobre la lanza en su mente. Hasta que la muerte nos separe, ¿qué tipo de nombre es este? Además, Lee Junmu miró la larga lanza con una mirada extraña y murmuró: el usuario de esta lanza se enamorará lentamente de su oponente. Cuanto más fuerte sea su amor hacia su oponente, más fuerza le proporcionará la lanza. ¿Está seguro de que esto no es una broma? En ese momento, Lee Junmu estaba empezando a sentir que, por alguna razón, no podía mirar directamente el arma que podría calificarse como arma divina. Sleipnir, como tu antiguo compañero, puedo darte una oportunidad para explicarte por qué traicionaste a nuestro maestro. La mirada de Brunilda se posó en Sleipnir, y fue directamente a etiquetarlo como un traidor. Nunca traicioné a mi amo. Solo espero que pueda ser liberado de la esclavitud. Respondió Sleipnir sin mostrar ninguna emoción. ¡Qué broma! Gritó Brunilda. Mi dios nunca ha sido esclavizado. Él es la mayor existencia suprema. ¿Cómo podría ser esclavizado por otros? Un maldito traidor como tú realmente se atreve a calumniar a mi dios. Lee Junmu sacudió levemente la cabeza y le dirigió a Brunilda una mirada compasiva. Si los espíritus soldados eran criaturas creadas en base a los pensamientos de Odín, entonces Brunilda debería ser su arrogancia. Con el código genético secreto plantado en él, no tenía más opción que cumplir con los comandos de las personas ambiciosas. Con el paso del tiempo, probablemente había comenzado a creer desde el fondo de su corazón que era una existencia grandiosa y suprema. Así, se engañó a sí mismo al creer que la relación entre él y la humanidad era la de un dios y sus creyentes. Timbre. Alerta amarilla. El sistema recomienda que si el anfitrión planea pelear, debería terminarlo rápidamente. Después de enviar una alerta ligera, el sistema declaró vagamente: si el anfitrión pelea con Brunilda, esta muchacha se enamorará rápidamente del anfitrión. En ese momento, si ninguno de los dos puede matar al otro, las cosas se complicarán bastante. Junmu movió sombríamente su mirada hacia el cuadro de alerta y dijo fríamente: no hablen de estas cosas inútiles. 12 soldados espirituales son suficientes para hacerme beber una olla de vino. No puedo ayudarte con esta Brunilda. Mortal, esta es mi última advertencia para ti. Este es un asunto interno de nuestro país nórdico. Es mejor que no interfieras, o la furia de todo nuestro país te ahogará en torrentes sobre ti, y no podrás soportarlo. Cuando Brunilda miró a Lee Junmu, mantuvo su tez helada de principio a fin. Había desafío y autoridad en su tono, como si no quisiera molestarse con un mortal como Lee Junmu. Señor, y este joven, te pediré que hagas algo. Sleipnir bajó la cabeza una vez más y dijo en un tono pesado: debes liberar a mi maestro. Cuando sus palabras cayeron al suelo, Sleipnir se convirtió en una luz blanca y se llevó a los 12 soldados espirituales lejos del campo de batalla, dejando solo a la mujer que hasta la muerte nos separó con una lanza en la mano que miraba sombríamente a Lee Junmu. Una pizca de confusión apareció en la cara de Lee Junmu, e instintivamente retrocedió 2 pasos. Este asunto no está relacionado conmigo. No te he atacado una vez, pero en ese momento, las palabras que salieron de la boca de Lee Junmu eran diferentes. Eres una jovencita muy joven, pero aún posees una intención de matar tan pesada. No me importan los problemas de tu Escandinavia, pero si quieres perseguirlos, tendrás que hacerlo pisando mi cadáver. Al decir eso, Lee Junmu comprendió de inmediato que había sido estafado por el sistema. 612 Escapar a la ciudad de las ballenas. Huir. Huir de inmediato. Sin dudarlo, Lee Junmu desató una evasión fantasmal y huyó locamente a la distancia. Independientemente de lo que el sistema planeó, Lee Junmu podía sentir su profunda malicia. No se atrevió a apostar que el agujero que el sistema le había hecho era solo una broma siniestra. La diversión siniestra del sistema era quizás solo diversión para él, pero para Lee Junmu, era un inconveniente gigantesco.
Para empezar, era así, pero después de conocer las características especiales de la gran lanza en las manos de Brunilda, estaba aún más dispuesto a luchar con ella. HMPH. Brunilda miró en la dirección en la que Lee Junmu había desaparecido sombríamente. Al instante siguiente, ella también desató su velocidad más rápida y fue tras él. Su figura parpadeó mientras se movía. Aunque no podía cerrar la distancia entre ellos, Lee Junmu tampoco podía librarse de ella. El sonido de un vendaval silbó más allá de las orejas de Lee Junmu, pero no se atrevió a frenar en lo más mínimo. Podía sentir claramente una existencia formidable detrás de él. Aunque Brunilda era similar a los espíritus soldados y era un pensamiento materializado de Odín, era claramente especial. En comparación con los espíritus soldados que no tenían la capacidad de razonar como seres humanos, ella era mucho mejor. Ella poseía sus propios pensamientos. Si los espíritus soldados eran similares a las sombras de Lee Junmu, entonces la legendaria Valkyria Brunilda era equivalente a Tian, De, Fen y Yun de entre las sombras de Lee Junmu. Sin embargo, no podía entender por qué ella renunciaría a la orden del legendario Odín de atrapar y matar a Sleipnir y, en cambio, ir tras él. ¿Qué podría ser aún más importante que la orden de Odín para una existencia como ella? Él. El sistema se rió con arrogancia. De nuevo este tipo de situación. Interesante. La historia sorprendentemente siempre logra repetirse. Desde la dirección de la ciudad de las ballenas, un hombre de complexión alta y robusta y una mujer delgada se alzaron en el cielo para obstruir el camino de Lee Junmu. Dada la formidable presencia de los dos, definitivamente eran expertos en flujo de alto nivel. Aunque no merecían la atención frente a Lee Junmu, podrían considerarse como merecedores de sus protectores de posición si pudieran encargarse del negocio de las serpientes subterráneas en un lugar como la ciudad de las ballenas. Un poder aterrador brotó del cuerpo de Lee Junmu. La gente de la serpiente del inframundo no tenía la fuerza suficiente para tratar con él, por lo que los dos eran muy probablemente sirvientes o visitantes del señor de la ciudad de las ballenas. Intruso. Dijo el hombre alto y robusto con una parte superior del cuerpo desnudo, que reveló sus músculos. Detener. Piérdase. Lee Junmu no tenía ninguna intención de prestarle atención a tal oponente. Usando su mano como una cuchilla, la tez del hombre robusto se volvió fría al instante. Cuando vio el rayo de energía de la espada, gritó sorprendido. ¿Experto en flujo de salvia? ¿Quién es exactamente esta persona que sorprendentemente posee un cultivo tan aterrador? ¿Cómo podría yo, sin esperar a que el hombre robusto busque entre sus recuerdos para encontrar la identidad del experto en flujo de salvia corriendo hacia él, el ardiente fuego de Lee Junmu, la energía de la cuchilla cambió de dirección y se volvió para golpear a Brunilda con crueldad. Esta acción le permitió al hombre robusto, cuyo cerebro funcionaba a toda velocidad, soltar un suspiro de alivio. Era muy claro en el hecho de que si la energía de la cuchilla lo hubiera golpeado, ni siquiera habría tenido la oportunidad de escapar. Una pequeña sonrisa apareció en los labios de Brunilda, y ella balanceó la gran lanza en su mano. La punta del corazón púrpura oscuro lanzó una ola de energía que golpeó la energía de la espada de Lee Junmu. Una existencia que estaba cerca de ser sabio de batalla en poder, incluso si ya estaba a punto de entrar en el reino de sabio de batalla, no valía mucho a los ojos de Lee Junmu. Pero en ese momento, no había usado ningún arma, y tampoco tenía la energía del sistema para aumentar su fuerza. Por lo tanto, había liberado casualmente una ola de energía de la espada con la esperanza de retrasar a Brunilda. Después de todo, él ya estaba en la ciudad de las ballenas, entonces, ¿qué razón tendría para irse? Pero su acción hizo más de lo que esperaba. Sorprendentemente destrozó su ataque e incluso la obligó a retroceder 7 u 8 pies. Brunilda se lamió los labios. La punta de la lanza púrpura oscura se estremeció una vez, y la mujer corrió tras Lee Junmu una vez más. Su velocidad aumentó dramáticamente, incluso dejando atrás imágenes posteriores. Lee Junmu pasó sin expresión por los dos expertos de la ciudad de las ballenas y dijo fríamente: «Solo quiero pasar por la ciudad de las ballenas y no tengo malas intenciones. Pero si intentas detenerme, no me detendré». Su voz fría parecía haber venido directamente del infierno y no contenía la más mínima emoción, lo que le dio a los dos protectores una sensación premonitoria. La mujer y el hombre robusto de la ciudad de las ballenas permanecieron inmóviles cuando Lee Junmu los atravesó y no mostró el menor indicio de pensar en interponerse en el camino del experto en flujo de salvia de origen misterioso que había aparecido de la nada. No mucho después de que la silueta de Lee Junmu brilló, Brunilda llegó a su lado.
Sin decir ninguna tontería, hizo que la gran lanza en su mano se precipitara hacia adelante y golpeara sin piedad a la esbelta mujer. La mujer cuyo cultivo estaba cerca del nivel de experto en flujo de salvia podía resistir incluso detenerse un segundo antes de que su carne fuera perforada por la lanza. Mortal, este asunto no es algo en lo que puedas involucrarte. Piérdete. Brunilda evaluó fríamente al hombre robusto, luego levantó la gran lanza en su mano y decidió rendirse. Ella podía sentir la existencia de un poder misterioso en el cuerpo del hombre musculoso, y su origen no era inferior a su maestro Odín. El robusto rostro del hombre se había vuelto pálido. Aunque su cultivo no era notable, la mayoría de las personas en la ciudad de las ballenas claramente sabían qué tipo de existencia lo respaldaba, por lo que le dieron cierta cara. Pero las dos personas mayores de origen misterioso no parecían respetar la ciudad de las ballenas en lo más mínimo. En el instante en que Li Yunun cruzó el cielo de la ciudad de las ballenas, dejó de lado la idea de Willy, en cambio, se detuvo con una sonrisa que no era una sonrisa. No creía que Brunilda se atreviera a atacarlo sobre la isla de las ballenas. No sería diferente de no darle ninguna cara a la serpiente del inframundo y abofetear a los dioses artificiales que residen aquí. Incluso si no fueran tan lejos como para atacar a Odín, Brunilda definitivamente no podría escapar. Cobarde. El desdén cruzó por la cara de Brunilda y ella dijo fríamente. Tienes el coraje de provocar a nuestra Escandinavia, pero no tienes el coraje de recibir su furia. 613 Decisión de Lin Juan en Lucky Win City. Lin Yuerou se frotó las sienes doloridas y lentamente se sentó en la cama. Ella miró a su alrededor con sus hermosos ojos. Cuanto más miraba, más fuerte se volvía su duda. Ella recordó lo último que había sucedido antes de perder el conocimiento. 3 expertos supremos trascendientes parecían haberse caído y luego lucharon en la ciudad celestial de nubes. En cuanto a lo que sucedió después, no recordaba nada. Sin embargo, Lin Yuerou estaba segura de una cosa. Ya no estaba en la ciudad de nubes celestiales. Todo a su alrededor no le era familiar. ¿Tú estás despierto?, preguntó una voz crujiente y melodiosa. Li Yuerou giró rápidamente en su dirección. Una figura esbelta se reclinaba contra la puerta. La mujer tenía ropa de algodón color ceniza y una simple espada larga en la cintura. Si no fuera por el hermoso rostro que no era inferior al de ella, Lin Yuerou habría pensado que estaba mirando la espada de Salvia. Cuando estaba a punto de decir esas dos palabras, sabio espada, sintió un dolor sordo en el corazón. Si no fuera por esa existencia suprema que eligió apostar su vida para sacarla del confinamiento, probablemente habría sido aniquilada junto con la ciudad celestial de nubes. Mi maestro dio su vida para rescatarte, dijo Lin Xuan mientras miraba inexpresivamente a Lin Yuerou. Ella asintió levemente y dijo suavemente. Le debo un favor a la Salvia Espada. Como eres su discípulo, estoy dispuesto a hacer una cosa incondicionalmente por ti. Lin Xuan se burló, y luego dijo en voz baja. Mi maestro te salvó para que puedas ayudar a Li Yunmu y no ponerte a su favor, ¿entiendes? Con sus 5 dedos blancos como jade agarrando la empuñadura de su espada, Lin Xuan dijo indiferentemente. En el corto tiempo que estuviste inconsciente, Li Yunmu mató a 2 de cada 3 expertos trascendentes supremos. Él ya ha regresado al mundo de origen mientras elegí esperarte aquí. ¿Cómo puedo ayudarlo? Li Yunmu levantó lentamente la cabeza con un toque de determinación en sus ojos. La primera vez que había visto a Li Yunmu, él había sido un patán, una hormiga. Pero a medida que pasaba el tiempo, descubrió que a pesar de que había sido la orgullosa hija de la ciudad de las nubes celestiales, todavía era muy inferior a él. La velocidad del ascenso de Li Yunmu merecía completamente el título de legendario. Ya sea Lin Yuerou o Lin Xuan, ambos podían verlo cada vez más lejos. Con la enorme disparidad entre ellos, Lin Yuerou ni siquiera podía imaginarse a sí misma ayudándolo. Dejó la afortunada ciudad del viento. Te la entregaré, dijo Lin Xuan sin expresión. Poco después, un halo blanco apareció en su mano y agregó, esto fue dejado por Li Yunmu y puede permitirnos cultivarnos en el reino de la deidad. Este es para ti. Lin Xuan luego arrojó el globo de transmisión de cultivo a Lin Yuerou y dijo con calma. Espero que la próxima vez que nos veamos, Lucky Win City sea mucho más formidable que ahora. Al menos hazlo para que pueda sentir lo que dejó. Atrás está seguro y no requiere que se preocupe por eso. Lin Yuerou cerró lentamente los ojos y comenzó a hurgar en el contenido del globo de cultivo. Su tez cambió erráticamente mientras lo hacía.
Después de mirar a través del contenido del globo de transmisión de cultivo, Lin Yuerou entendió la razón por la cual muchos de los talentos sobresalientes de la Tierra no pudieron descubrir el método para atravesar el reino sabio de batalla y alcanzar el reino de la deidad. Desde el principio, todos ellos carecían de la base en comparación con los cultivadores del mundo de origen. Ya que incluso no estaba completamente establecido, no se podía hablar de romper el cuello de botella y entrar en el reino de la deidad genuina. Sin embargo, Li Yunmu había regresado con el método de cultivarse en el reino de las deidades, lo cual fue suficiente para convertir a la afortunada ciudad del viento en un poder trascendente que podría considerarse como el mejor o el segundo mejor. Debe saberse que incluso algunos de los poderes más débiles del tercer nivel del mundo de origen podrían no poseer un método tan intacto para alcanzar el reino de la deidad. ¿Y qué hay de ti? Lin Yuerou de repente abrió mucho los ojos. Ya que me estás entregando la ciudad del viento de la suerte, ¿qué planeas hacer después? Buscar la batalla. El agarre de Lin Xuan sobre la empuñadura de la espada se apretó, y ella dijo en un tono profundo con una expresión neutral. Quiero perseguirlo, pero es muy difícil. Quizás solo persiguiendo la comprensión en las batallas de vida y muerte puedo superarlo. ¿Vale la pena? Esta pregunta estaba en los labios de Lin Yuerou, pero al final, ella no abrió la boca. En realidad, ella podía ver que la diferencia entre Lin Xuan y Li Yunmu permanecería eternamente como dos líneas paralelas. Podrían avanzar en la misma dirección, pero nunca se cruzarían, incluso si Lin Xuan arriesgara su vida. Intentaré todo lo que pueda. No me atrevo a decir que llevaré la ciudad de los vientos afortunados a ninguna altura, pero puedo asegurarme de que mientras yo, Lin Xuan, me quede una sola respiración en el cuerpo, Li Yunmu ciudad seguirá existiendo en este mundo. Lin Yuerou colocó su mano derecha en el lado izquierdo de su pecho e hizo una promesa solemne a Lin Xuan. Ella conocía el significado de la ciudad para Li Yunmu y entendía claramente lo que él quería hacer. No podía proteger el mundo entero solo, pero podía proteger una ciudad. Sería una semilla para el futuro. Lin Xuan sacudió suavemente la cabeza y dijo con una sonrisa. Muy bien, te entregaré la ciudad del viento de la suerte y espero que la próxima vez que regrese avance en la dirección que anticipo. Una vez que dijo eso, una persona y una espada rápidamente abandonaron Lucky Win City. La Tierra había perdido un dios de batalla, pero desde ese día en adelante, había ganado una espada demonio femenina sin igual. Todos y cada uno de los expertos que eran algo famosos recibieron el desafío del demonio espada femenina. Todos ellos fueron batallas con la vida y la muerte en la línea, y los que pudieron salir con vida eran pocos y distantes. Lin Yuerou miró los datos colocados cerca de la ventana y una leve sonrisa apareció en su rostro. Esta joven, parece que no tiene tanto frío como su cara, murmuró. Lin Yuerou lentamente concentró su atención en los materiales que dejó Lin Xuan y comenzó a hojearlos. Se trataba de datos sobre toda la ciudad del viento afortunado recopilados por Lin Xuan después de investigar durante el tiempo en que Lin Yuerou estaba inconsciente. La población, los recursos, los subordinados, la fuerza promedio y todo lo demás de importancia se anotó con extremo detalle. Incluso los cambios en la topografía circundante de Lucky Win City, los poderes recién aparecidos y su actitud hacia Lucky Win City estaban cubiertos. Incluso Lin Yuerou, que anteriormente había administrado la ciudad de la nube celestial, no podía afirmar que podría haber hecho un mejor trabajo que Lin Xuan. Hay que decir que Lin Xuan sería una buena esposa. Si algún hombre pudiera conseguir una esposa así, podría considerarse como su buena fortuna. Pero desafortunadamente, le había gustado mucho Li Yunmu, una existencia que seguramente no podría superar. Me pregunto cuándo será la próxima vez que nos veamos. Lin Yuerou suspiró impotente. 614 encantadores. Un destello de ridículo apareció en la mirada de Li Yunmu. Estaba seguro de que la orgullosa mujer frente a él no se atrevería a provocar problemas en la ciudad de las ballenas. El poder de la serpiente del inframundo sería suficiente para hacerla sentir aprensiva, sin mencionar a los antiguos dioses que hibernan aquí. ¿Tienes las agallas para seguir persiguiéndome? Entonces persigue, te permitiré verter los torrentes de tu ira. Las cejas de Brunilda se alzaron. Ella levantó la larga lanza en su mano y rechinó los dientes a Li Yunmu. Usted mortal ofendió la dignidad de nuestro país nórdico y ahora incluso se atreve a menospreciar a la princesa. Hoy es el día de su sacrificio. Acepte su muerte. La conmoción llenó los ojos de Li Yunmu. Recientemente, la valquiria había dicho que él era un bruto, pero parecía que ella era el verdadero bruto aquí. La ciudad de las ballenas está frente a nuestros ojos, entonces, ¿por qué no entras en ella?
¿Quieres alarmar a esos dioses latentes del pasado antiguo antes de entrar? ¿No tienes miedo de crear problemas para ti mismo? Después de permanecer en silencio durante mucho tiempo, el sistema es muy útil para Lee Junmu. Quiero correr, pero esta mujer no tiene la intención de dejarme ir. Esa larga lanza en su mano está simplemente más allá de mis habilidades. Una vez que recordó la aterradora habilidad de esa larga lanza, Lee Junmu sintió una oleada de miedo persistente en su corazón. ¿No sería simplemente morir mejor que enredarse con la mujer grosera e irracional? El cielo sobre la isla de las ballenas era completamente azul. La ciudad entera se podía ver desde su posición. Sus altas y majestuosas montañas parecían bastante imponentes. Sin embargo, justo cuando Lee Junmu tenía la intención de caer en la ciudad de las ballenas siguiendo los consejos del sistema, descubrió una capa de cubierta protectora que lo rodeaba. Su cuerpo rebotó en el aire. Independientemente de lo mucho que Lee Junmu había pensado en ello, nunca hubiera anticipado que habría una capa de encanto que rodeara la ciudad de las ballenas. Tomaría algún tiempo removerlo y entrar a la ciudad. Pero la loca parecía no querer perdonarlo y ni siquiera le daba tiempo para respirar. No pudo evitar suspirar profundamente. Lo que se supone que sucederá sucederá. Lee Junmu fue finalmente descubierta por Brunilda. Una esquina de sus labios se curvó. La larga lanza en su mano ya había almacenado suficiente poder. Brunilda tenía confianza porque era la princesa del país nórdico y la hija de Odín. Ella tenía su orgullo, pero el mortal la miraba con desdén. Ella tuvo que ejecutarlo. Brunilda no pensó en ser indulgente con él, pero en el momento en que empujó la larga lanza hacia adelante, sintió un dolor sordo en el corazón. ¿Qué está pasando? Mirando el ataque de Brunilda, Lee Junmu quería aprovechar la oportunidad para contrarrestar, pero al siguiente instante, no pudo evitar gritar. ¿Esta mujer tiene la intención de atacarme en serio o no? ¿Está realmente detrás de mi vida? El sistema habló impacientemente con Brunilda también. Pequeña muchacha, no obstruyas mi camino, o ya no seremos educados contigo. ¿Quién eres? ¿Incluso te atreves a tomar una actitud tan salvaje hacia la princesa del país nórdico? Al escuchar la pregunta de Brunilda, el sistema resopló con frialdad y dijo sombríamente, pequeña muchacha, incluso si tu padre Odín estuviera frente a este anciano, sería respetuoso, y mucho menos tu pequeña muchacha. Insolente. ¿Cómo podría el prestigio de mi padre ser deshonrado por una hormiga escondida en el cuerpo de un mortal como tú? También vas al infierno con este mortal. Lanzó la lanza hacia adelante una vez más, pero cada vez que estaba frente a Lee Junmu, su ataque se retrasaría. ¿Qué está pasando aquí? Brunilda sintió que su cabeza se volvía mareada. En el instante en que miraba a Lee Junmu, un indicio de emoción surgiría inesperadamente en su corazón. La voz del sistema resonó en la mente de Lee Junmu. Parece que esta lanza es bastante efectiva. ¿No has descubierto que cada vez que ella usa un golpe letal hacia ti, ella termina conteniéndose? Parece que esta pequeña muchacha no puede controlar completamente el poder de la lanza divina. HMPH, este tipo de dioses artificiales a medio hornear son solo basura y lejos de poder compararse con dioses antiguos. No es de extrañar que no tengan mucha fuerza. Lee Junmu miró la expresión de dolor de Brunilda y se sintió bastante molesta. Parecía bastante bonita, pero su temperamento era extremadamente ardiente, insoportable. Era la llamada furia del dios. Si no lo reprimía pronto, probablemente nunca encontraría a nadie con quien casarse. No te molestes con ella. Déjala sufrir lentamente la tortura del efecto secundario de la lanza divina. Deberíamos abrir rápidamente el encantamiento y encontrar el camino correcto para precipitarnos en la ciudad de las ballenas. Lee Junmu echó un vistazo a Brunilda, pero al final decidió no molestarse con ella. En su lugar, eligió examinar cuidadosamente el encanto. Al echarle un vistazo, no pudo evitar preguntar. Este encantamiento parece bastante refinado. ¿No debería haber sido establecido por la serpiente del inframundo? El sistema resopló fríamente antes de decir, entiendo sus habilidades más claramente que tú. No podían establecer este tipo de encanto con su fuerza. Me temo que algún dios antiguo lo estableció por sí mismo. Necesitaré algo de tiempo para eliminarlo, así que ve y detén a esa maldita muchacha. El sistema apenas había terminado de hablar cuando Lee Junmu se dio la vuelta y el asombro llenó sus ojos. Brunilda era la mujer más difícil que había conocido. Con los ojos llenos de furia y un fuerte grito que incluso podría sacudir los cielos, ella avanzaba hacia él a una velocidad extremadamente rápida, como una venda loca que pasa volando. Le era imposible dejar ir a alguien que veía a Escandinavia con desdén.
También había una sensación de ardor en todo su cuerpo que la hacía sentir incómoda y de la que no podía deshacerse. Ella solo quería destrozar al mortal que estaba frente a ella. La larga lanza aulló furiosa y se movió con gracia como un dragón errante, abriendo el vasto cielo y destrozando el espacio mismo. El cielo y la tierra fueron sacudidos. Los rayos se desvanecieron, los relámpagos volaron, los meteoritos descendieron, y los vientos y las nubes cambiaron, sacudiendo al mundo entero. La larga lanza golpeó el sello del encantamiento fuera de la ciudad de las ballenas, abriéndolo sin la ayuda del sistema. La sola lanza en la mano de Brunilda destruyó el encantamiento. Los ojos de Brunilda estaban llenos de furia. Ella ya estaba usando toda su fuerza, que podría sacudir el cielo y la tierra, para matar a Lee Junmu con su lanza y restaurar la majestad de Escandinavia. A sus ojos, Escandinavia no podía ser insultada, y la persona que lo veía con desdén tuvo que sufrir el furioso castigo de los dioses. La mortal frente a sus ojos se convertiría en la primera víctima sacrificial en establecer la gloria de su país. Acepta tu muerte. Brunilda empujó la larga lanza al suelo, y una luz blanca se extendió, creando grietas como una tela de araña que se expande hacia afuera. 615 Dios hacha y Dios martillo. ¿Está loca esta chica? El sistema no pudo evitar emitir un estruendoso rugido. Estaba claro que Brunilda ya había perdido toda razón. Ella había derribado sin preocuparse por alarmar a los antiguos dioses que hibernaban debajo de la ciudad de las ballenas ni que pudiera destruir todo el lugar con su formidable fuerza. En ese momento, no le importaba ninguno de estos asuntos. Estaba completamente enfurecida por Lee Junmu y el sistema que insultaba a Escandinavia y deseaba masacrar a todas las personas que pensaban obstruir su camino. Estoy seguro de que está loca. Este ataque solo traerá grandes inconvenientes para nosotros. El sistema se burló de él. ¿Qué inconveniente? Ella ya ha sacudido el mundo de origen, entonces, ¿tiene miedo de que no sepa que es la hija de Odín? Este tipo de acción impulsiva ciertamente haría que su padre perdiera la fe. Lee Junmu miró el suelo agrietado y arrugó las cejas. Aunque es bueno que esta mujer loca haya destruido el encanto, me temo que muchas personas en la ciudad de las ballenas se alarmaron por sus ruidosas acciones. Tal como Lee Junmu dijo eso, hubo movimiento en la ciudad de las ballenas. Un magnífico ejército salió corriendo con toda su fuerza, seguido de innumerables expertos en flujo que hicieron una línea recta en dirección a Brunilda. La persona que había puesto la ciudad de las ballenas en crisis era la hija de Odín. Ella había llamado la atención del famoso hombre musculoso cuando su compañera con un cultivo extremadamente cercano al reino del flujo de Salvia fue asesinada de un solo golpe. En ese momento, apareció nuevamente frente a la aterradora existencia con una tez cenicienta. Sin embargo, su voz era fría. ¿Cómo podrían ustedes dos extranjeros invadir mi ciudad de ballenas? Rápidamente abandonen el cielo de nuestra ciudad de ballenas o los expertos en flujo de nuestra ciudad no los dejarán ir. Cuando Brunilda escuchó la advertencia del hombre robusto, no pudo evitar reírse a carcajadas. ¿Solo un mortal y aún te atreves a mandar a la gente? Teniendo en cuenta el poder detrás de ti, no te maté, pero tú vienes buscando el camino a tu destino. Bien, 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 una pizca de imposición apareció en el rostro de Brunilda. Todas y cada una de las personas que obstruían su camino serían asesinadas sin ninguna consideración. Esta era la majestad de un dios de la guerra. Aunque ocasionalmente podría tener algunas dudas, cualquiera que viole la santidad de Escandinavia se vería reducida a sus almas por su lanza. Con un solo golpe, innumerables expertos en flujo fueron arrastrados como escombros y cayeron al suelo. Incluso se abrió un gran agujero en la puerta de la ciudad de las ballenas debido al poder aterrador de la lanza. Cuando Lee Junmu intercambió golpes con Brunilda, sintió que su habilidad era bastante sobresaliente. Aunque no había usado toda su fuerza, la habría sometido hace mucho tiempo si no fuera por el formidable poder de la lanza en su mano. La tez de la ciudad de las ballenas, Lord Thatch, cambió cuando vio a los expertos en flujo enviados por él ser derrotados sin esfuerzo por Brunilda. Su cuerpo no podía dejar de temblar. Me temo que probablemente no haya nadie en la ciudad que pueda detener a esta mujer. Necesito pedir un dios artificial para luchar contra ella. Sin embargo, Thatch realmente no lo hizo. Si realmente los molestara, significaría hacer enemigos con Odín. Solo escuchar su nombre fue suficiente para que tuviera miedo de las consecuencias. Entonces, ¿qué pasaría si Odín realmente viniera? Sin embargo, lo que no sabían era que en ese momento, la conciencia espiritual de Odín no se había restaurado por completo.
De lo contrario, Sleipnir no habría solicitado al sistema que elimine las restricciones de su maestro. Francamente hablando, esas restricciones estaban en su conciencia espiritual, y en los viejos tiempos, habrían sido conocidas como un sello. Este no fue un asunto difícil para el sistema. Es verdad, fue bastante fácil. Pero Lee Junmu tenía algunas aprensiones con respecto a Brunilda, y tampoco se atrevió a estar completamente seguro de que después de que se restableciera la conciencia espiritual de Orin, se mantendría del lado del sistema. Las circunstancias del mundo de origen eran excesivamente complejas, y la razón por la cual el sistema lo había traído a la ciudad de las ballenas, no era para romper el código genético secreto restante. ¿Por qué insistes tanto en romper el código genético secreto? Lee Junmu no pudo evitar preguntar sospechosamente. En ese momento, Brunilda ya se había hundido en un estado trastornado en la puerta de la ciudad de las ballenas. Dado que ella estaba atacando de esta manera, los dioses artificiales dentro de la ciudad pronto no tendrían más remedio que aparecer. En ese momento, no solo estaría en conflicto con la ciudad de las ballenas, los dioses artificiales también tendrían que luchar con Odín. Lee Junmu comprendió claramente que todo esto no estaba relacionado con él. Cuanto más animada se volviera la situación, mejor sería para él. Usando el caos, podría hacer su movimiento y encontrar la información que necesitaba. Huellas del código genético descubierto en el extremo norte de la ciudad, pero también hay la presencia de un dios antiguo allí. ¿Quieres proceder o no? ¿Dios antiguo? ¿Era posible que el código genético ya hubiera caído en manos de otras personas? Estas no eran buenas noticias, ¿verdad? ¿Hay alguna posibilidad de que yo sea el oponente a ese dios antiguo dada mi fuerza actual? El número de dioses antiguos no se puede verificar por el momento, por lo que no debes destacarte. Pero como el código genético ha caído en manos de dioses antiguos, puedo decir con 100% de certeza que aún no se ha roto. Así puedo estar tranquilo. ¿Por qué estás tan concentrado en este código genético secreto? El sistema estuvo en silencio por un momento, luego respondió con indiferencia, porque si está roto, el programa de creación de dioses se lanzará en todas partes del mundo de origen. En ese momento, el equilibrio se rompería, pero como no han descifrado el código genético, la humanidad aún tiene la oportunidad de evitar la guerra. La llamada creación del dios puede ser detenida, y la guerra profetizada entonces no sucederá. ¿Este era tu objetivo al elegirme como anfitrión? ¿Para obtener el código genético secreto? ¿Obstruir el plan de creación del dios de esos ambiciosos personas? El sistema no dijo nada más y en su lugar escaneó la situación fuera de la ciudad. Brunilda era una mujer verdaderamente loca y aniquiló a todos los expertos en flujo de la ciudad de las ballenas. Al hacerlo, provocó a algunos dioses artificiales. Uno de ellos sostenía hachas en ambas manos con una expresión siniestra en su rostro. Otro tenía dos grandes martillos en sus manos y estaba mirando a Brunilda como un demonio. El dios hacha y el dios martillo han sido atraídos por esa muchacha, por lo que esta batalla podría durar hasta que el cielo se vuelva turbio. Pero no entiendo, claramente usted es el principal culpable de este asunto, entonces, ¿por qué puede moverse libremente mientras otras personas salen para convertirse en sus chivos expiatorios? Dijo el sistema deprimentemente. Gracias por escucharnos. Si ha gustado no olvides dejar tu like y suscribirte. Hasta pronto.